No hay emociones buenas o malas. Todas las emociones se generaron porque nos ayudaron en algún momento a sobrevivir. Ninguna emoción se presenta sola. Normalmente el ciclo es pienso, siento, hago. Así que hago como siento como pienso. El punto de partida normalmente, salvo excepciones, es la mente. Pero resulta que tú eres, digamos que tú tienes un cerebro más agobiado y yo tengo un cerebro más relajado. Imagínate, ¿vale? Probablemente sea así, ¿eh? Días después, cuando vinieron maldadas, y siempre vienen maldadas, ¿verdad? ¿Quién sobrevivió? ¿El relajado o el agobiado? Sobreviví yo. Claro. Y paradójicamente no me va a permitir hacer aquello bien. Lo que tú quieres impedir que pase va a pasar. Si te dejo que seas tú el que maneja el barco. Así que gracias por este miedo, ya lo resuelvo yo. El self. El miedo no es tu enemigo. El miedo mola mogollón. El miedo es tu amigo. El miedo te avisa de que algo va mal. Mm, te ayuda a sobrevivir y a seguir vivo. ¿Qué habría hecho el ser humano sin miedo? Probablemente a lo mejor ni estábamos aquí. Nos ayuda, además, nos avisa, nos da el toque de mira a los lados antes de cruzar. El miedo hay que saber entenderlo, gestionarlo y usarlo a nuestro favor. Pero porque también el miedo puede ser una cárcel, si no lo entendemos, una cárcel que no nos permite actuar, ni crecer, ni evolucionar, ni hacer lo que tenemos o queremos hacer. Entonces, hoy en Fórmula y Salud pues, vamos a aprender a dejar de tenerle miedo al miedo. Y para ello, como nosotros tampoco es que sepamos mucho hacerlo, un poquito, pero porque ya conocemos bien a nuestro súper invitado que nos encanta, que es de la casa y es uno de nuestros psicólogos favoritos, que nos va a ayudar con este tema que ya hizo. Bueno, ahora cuando lo presente os hablo de él, que ya ha estado previamente. Alfonso García Donas, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida. Me encanta que hayas querido volver y que nos hayas traído este temazo. ¿Te he preguntado ya cómo estás? Precámara. Precámara, ¿no? Pero estás bien, ¿no? Sí, yo aquí estoy muy feliz. Yo aquí me siento como en casa ya. Es Sí. que el próximo día te ponemos otra cosa aparte de agua. Además, bueno, cambio de look también. Sí, sí. Ahí bien. Tu niño bien, que sabemos que Sí, mis niños bien. tus La niños, pequeña cumplió un añito hace muy poquito y está claro. como una rosa. Y el pequeño y el grande va a cumplir dentro de poco 5 años y también está hecho un torbellino. Y ellos probablemente todavía no tengan nada de miedo. No, o el miedo que tienen es del de verdad, el adaptativo, el que nos ayuda a ser prudente. Esto es el grande, la pequeña ni eso todavía. Claro, pequeña, esto, qué maravilla, queremos volver a eso. Pero Ya bueno, ves. para quien no te conozca, que dudo que haya gente que no le conozca, porque Alfonso ya ha estado 2 veces aquí. En la primera temporada nos vino a hablar de la ansiedad. Maravilloso webinar, entrevista, una charla increíble. La verdad es que sí. Está muy, muy bien. Yo me la he visto un par de veces y la gente me dice, en fin, está muy bien. Y también en la segunda temporada, no sé si lo he dicho, la primera, la ansiedad es el capítulo 11 de la primera temporada, y en la segunda temporada, en el capítulo 14, nos vino a hablar de la felicidad. Que parece que es como, oh, la felicidad. No, pero la felicidad tiene también Tiene sus entresijos. tiene sus entresijos, efectivamente. Cuando acabéis, si después ya como no vais a tener miedo, pues vamos a enfrentarnos a la ansiedad y a saber exactamente qué es la felicidad. Pero eres, bueno, psicólogo sanitario, llevas trabajando un montón de tiempo, evidentemente. Además, bueno, de inteligencia emocional, sabes un rato, pero es que además también eres formador y autor de un libro seguro, que es Un viaje a tu interior, que está publicado, que hemos hablado. La primera temporada hablamos bastante de este libro. Pero es que tienes un cuento. Estamos en ello, sí. Estáis en ello. Se llama, bueno, cuéntanoslo Se tú. llama Límites. Y es un cuento que estoy desarrollando con un amigo, se llama Daniel Cabrera, que es ilustrador. Y entre los dos, pues yo le pongo el texto, él le pone las imágenes. Y la idea es enseñar a los niños y a los adolescentes a aprender a poner límites a conductas abusivas. Límites de varios tipos. No voy a contar mucho más porque no quiero spoilear y porque todavía no está publicado, estamos en vías de publicación. Pero la idea es esa, enseñar a los niños desde pequeñitos, pues eso, a poner límites sanamente, respetuosamente, cuando se encuentran con conductas abusivas, que se las van a encontrar, claro. Eso también lo pueden leer los adultos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es que la idea es que los adultos lo lean
para con los niños. Y los que no tienen niños, que para Bueno, también, ellos claro, mismos. Yo es que soy claro, mucho de cuentos, ¿eh? claro, bueno. Pues sí, Perdona, el lenguaje universal de los grandes sabios históricamente fueron las metáforas, las parábolas, los cuentos. Se entiende todo mucho mejor porque simplifica las cosas difíciles y se entiende mucho mejor. Así que estupendo que leas cuentos, claro que sí. yo sí, es que me Claro. gustaba un montón. Pero vale, cuando salga, y además si este webinar lo veis dentro de un montón de tiempo, buscadlo porque probablemente esperemos que ya esté publicado. Yo espero que antes de final de año la cosa ya se haya fraguado. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pues vamos como tú además sabes simplificar esto, quiero que nos cuentes así de primeras qué papel juega realmente el miedo en todo este mundo, en la inteligencia emocional, en fin, ¿qué es? ¿Cómo lo sentimos? ¿Qué papel juega el ¿Qué miedo en papel la vida, juega? verdad? ¿Qué hace Bueno, el miedo? claro. Bueno, Sobrevivir pues y a el seguir miedo vivo. tiene muy mala ¿Qué prensa, habría como hecho no, el ser porque nos humano sin hace miedo? Probablemente a sentir lo mejor realmente ni mal, estábamos ¿verdad? aquí. Lo Nos primero que ayuda, tenemos además, que nos avisa, entender es nos da el que toque de seguramente mira esto los lados antes de hablemos, cruzar. ya El hablamos un miedo hay que poquito saber en aquel de la ansiedad y tal, pero vamos a entenderlo, recordar un poquito para gestionarlo generar un marco de y usarlo referencia. a nuestro favor. Pues Pero eso, porque también el no hay miedo puede ser emociones una buenas o cárcel malas. Todas las si emociones no se lo generaron entendemos, porque nos una cárcel ayudaron en algún que no momento nos a permite sobrevivir. actuar, Entonces ni podemos crecer, hablar ni de emociones evolucionar, ni placenteras o hacer lo que displacenteras. tenemos o Y queremos probablemente el hacer. miedo sea la Entonces, más hoy en displacentera Fórmula y Salud en vamos a todas sus aprender versiones. a ¿Bien? dejar de Por lo tenerle tanto, miedo tiene al muy mala miedo. prensa, Y para pero para ello, nada es malo. nosotros tampoco es que Seguramente sepamos sea mucho hacerlo, la un poquito, emoción que pero más porque nos ya ha ayudado, conocemos como tú bien decías a en la nuestro presentación, a súper estar aquí. invitado que nos encanta, Evolutivamente que es de hablando, la es lo casa que nos y ha es uno de hecho nuestros psicólogos sobrevivir, favoritos, ¿verdad? que nos va a ayudar Entonces el con miedo, este tema pues que eso, ya decimos que hizo. es una Bueno, ahora cuando emoción. lo presente os Además, hablo fíjate si es de él, que ya ha estado importante, previamente. o sea, forma parte de las Alfonso García emociones que Donás, llamamos básicas. bienvenido. Esto nos lo contó la película Buenos días, famosísima, buenas tardes, archiconocida buenas Inside noches, Out, ¿verdad? buena vida. Me encanta que Nos contó hayas que querido volver existen y que nos hayas traído 5 este emociones básicas. temazo. Bueno, los Te he autores están preguntado ya cómo empezando a estás. incluir alguna más, pero básicamente las 5 estas, ¿verdad? Ira, Precámara, ¿no? miedo, Pero estás tristeza, bien, ¿no? asco y Así. alegría. También podríamos incluir sorpresa o amor, pero bueno, Es nos que, movemos es en ese que, territorio, ¿no? es que han puesto muchas displacenteras y sorpresa y amor molan. Bueno, claro. Además, Pero bueno, fíjate esto que cambio de interesante que look dices, Anaí. también. Mira, la Ahí naturaleza, ¿no? La bien. naturaleza que no da Tu punta niño sin hilo, bien, que ¿verdad? sabemos que Cuando nacemos, como decía tus Descartes, con niños. tabula rasa. El cerebro está aparentemente vacío y Claro. hay que empezar a llenarlo, pues para eso de hacerse mayores y vivir y todo eso, ¿no? Bien, pero incluye un paquete básico, Y como cuando ellos tú te probablemente compras un todavía no ordenador y viene tengan con lo nada de básico y luego miedo. ya le vas metiendo todo lo No. demás, ¿no? Bueno, ese paquete básico básicamente trae un puñado de instintos, un puñado de reflejos y un puñado de emociones. Claro, pequeña, Y ya, esto, ¿bien? qué maravilla, queremos volver a eso. Pero Si bueno, la naturaleza que no da punta para quien sin no te hilo conozca, que dudo que decidió haya que gente en que el no le paquete conozca, básico tenían porque que venir un Alfonso ya ha puñado de estado 2 emociones, es veces porque aquí. En la son primera temporada sumamente nos vino a importantes hablar de para la la ansiedad. supervivencia. Y entre ellas Maravilloso está el miedo. webinar, Y entonces aquí entrevista, viene una donde charla lo que tú dices, ¿no? increíble. Dice Está alegría, muy, muy bien. Yo miedo, me la he visto tristeza, un par de ira y veces y asco. ¿no? ¿Bien? Me De las 5 dice, en emociones fin, está básicas muy bien. simplificadas, Y resulta también en la segunda que temporada, no sé si lo he 4 dicho, son la primera, displacenteras, la ansiedad es ira, el miedo, capítulo tristeza y 11 de la asco, primera y solo una es temporada. placentera. Y en la ¿Y esto segunda por qué? temporada, para sobrevivir más y mejor. Claro, porque Que estar en parece el que es mundo como, no oh, es la tarea felicidad. fácil. No, pero la felicidad tiene ¿Verdad? también Y ahora, bueno, su, vivimos en una sociedad a la que llamamos tiene sus civilizada, una entresijos, civilización y efectivamente. tal, ¿no? Tenemos Cuando acceso a acabéis, ciertos si recursos, después ¿no? ya Tal. como no vais a tener Pero cuando miedo, vivíamos en la pues vamos a naturaleza éramos un enfrentarnos a la animal ansiedad más. y a saber Entonces, exactamente qué es la vivir felicidad. en la vida, o Pero sea, estar en la eres, vida bueno, era estar en un psicólogo lugar hostil. sanitario, Entonces, la naturaleza llevas diseñó para trabajando un montón nosotros de un tiempo, puñado de evidentemente. pulsiones Además, biológicas llamadas bueno, emociones de que nos inteligencia sirvieron para emocional, tomar sabes un respuestas rato, pero es que además rápidas también eres ante formador situaciones y autor complicadas que podían poner en de tela un de libro juicio nuestra seguro supervivencia. que es un viaje Y a ahí tu es donde interior, el que está miedo cumple publicado, su que hemos función hablado. La primera importantísima. temporada hablamos Gracias a él bastante de este hemos libro, sobrevivido a un montón de pero es cosas. que tienes. Me ha Estamos en encantado. ello, sí. Siempre me encantan las introducciones que haces. Pero y esta Se amor llama sorpresa que ahora no es del limites. paquete básico, ¿no? Algunos autores empiezan a incluirlo, ¿eh? Las emociones básicas se definen porque, independientemente de la cultura en la que nazcamos, la época del mundo en la que hayamos nacido, si soy hombre, si soy mujer, niño, niña, independientemente de eso, las traemos de base. Entonces parece que los bebés no solo pueden sentir estas 5 emociones que también hemos comentado, sino también la sorpresa, se sorprenden, son capaces de sorprenderse, y también el amor. Por ejemplo, un bebé no es capaz de sentir, por ejemplo, rencor, que es una emoción que pertenece a la ira. Una emoción de color rojo, diríamos. ¿Vale? Sí, eso que vienen luego, bueno, no Un bebé pueden es leer capaz de los sentir ira, adultos, pero no ¿verdad? rencor. Un bebé es capaz de sentir miedo, pero no ansiedad.
Un bebé es capaz de Y los que sentir no tristeza, tienen pero no niños, que culpa. para Entonces, todo ellos esto son mismos, yo es emociones que soy secundarias que mucho de pertenecen cuentos, al ¿eh? club de las primarias, pero Pues los sí, bebés solo son capaces, hasta a partir de cierta edad, de sentir las básicas. Entonces, la sorpresa y el amor parece que también son básicas porque los bebés también tienen la capacidad de sentirlas. Difíciles ¿y tú lo y ves se en entienden tu mucho niña, mejor. como tiene Así un que año? estupendo que les Pregunto. cuento, ¿De claro que sí. sorpresa? Un amor, es Claro. que eso tiene que ser, yo creo que eso tiene que ser súper innato, pero sorpresa en Sí. plan de Sí, sorpresa o bueno, susto. mira, te voy a contar una tontería, pero muy Cuéntamela. graciosa. En Un montón casa de tenemos tiempo. aquello de Alexa, ¿no? Buscadlo porque Que yo estoy por tirarlo a la probablemente basura, pero bueno, esperemos la que tenemos ya allí porque esté nos ayuda a hacer la publicado. lista de la compra. Entonces, Maravilloso. entonces mi niña, cuando Alexa habla, ella mira Vamos a verlo, y como vamos no a ve a verlo. nadie, se Pues asusta. vamos, pero claro, entonces no es susto, más que Bueno, sorpresa. la A ver, sorpresa esto es que quiero que precisamente por nos eso no la cuentes incluyen en la así de película, creo yo, porque es primeras una emoción qué ambigua. papel La sorpresa es una emoción realmente el bisagra. miedo Es una en emoción todo que este dura mundo de esto la y que inteligencia lo que hace emocional, es, en me fin, hace prestar atención a un ¿cómo, estímulo sorpresivo para qué es? decidir ¿Cómo lo si ese sentimos? estímulo es ¿Qué? bueno o malo. Y en Ah, qué base a eso, interesante. pasar inmediatamente a la emoción adecuada que me ayuda a resolverlo. Si de repente se abre ahí la puerta y entra una persona con metralleta, pues yo me sorprendo y de sorpresa paso a miedo. Pero si quien entra es alguien que es su cumpleaños con una bandeja de pastelillos y que viene a invitarnos, pues de sorpresa paso a alegría. Entonces la Vale. sorpresa solo es la antesala de otra emoción que es la que realmente me va a ayudar a sobrevivir al estímulo sorpresivo. O ¿Qué mala. cosas más Todas las interesantes nos emociones cuentas siempre, se por generaron favor? Me porque nos encanta. ayudaron en algún Vale, momento a vale, sobrevivir. vale, venga, Entonces vamos a podemos hablar de meternos, que es emociones que si no placenteras nos o vamos. displacenteras. Vamos Y con, yo primero probablemente quiero el miedo saber, sea la más este miedo, displacentera en todas sus cuando lo versiones. ¿Bien? sentimos Por lo y tanto, no tiene es muy mala real. prensa, pero para nada ¿Esto es qué pasa? ¿Qué malo. sentimos? ¿Por Seguramente qué sea la esto de dónde emoción. viene? Claro. Pues mira, tú imagínate que que tú y yo hace 200.000 años somos más homínidos que homos, ¿no? O sea, somos más animales que personas todavía, ¿verdad? Y vamos por la naturaleza, ¿no? Y entonces resulta que, no sé, las pasamos canutas porque vivir en la naturaleza es lo que tiene, ¿no? Y pues, caminamos y buscamos sitios, vamos con la tribu, lo que sea, nos atacan las inclemencias del tiempo, lo que fuera, ¿verdad? Enfermedades, esto. Bueno, y un día llegamos a un sitio, ¿verdad? Y en ese sitio resulta que hay agua corriente, o sea, que hay un río, hay, no sé, árboles frutales, hay caza, hay una cueva donde cobijarnos, hay árboles de los que sacar leña, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces llegamos tú y yo allí y decimos, Es que han wow, nos puesto quedamos aquí, muchas ¿bien? Pero displacenteras resulta y que sorpresa tú y eres, amor molan. digamos que tú tienes un cerebro más agobiado y yo tengo un cerebro más relajado, imagínate, ¿vale? Probablemente sea así, ¿eh? Bueno, no lo sé. Bueno, la cuestión es que llegamos allí y tú empiezas, pues, no sé, haces una presa en el río para pescar mejor, te preocupas de buscar leña para el fuego, vas a la cueva a ver cómo se puede estar allí, si hay animales, si no hay, fabricas armas por si acaso nos atacan, ves la mejor posición para defendernos en caso de tú. Y yo estoy allí tirando la bartola, ¿no? Y te digo, Anaí, macho, qué apreta eres. O sea, venimos de pasar las canutas, relájate un rato, ya haremos todo eso, ¿no? Pero todo lo tuyo, ¿verdad? Bueno, días después, cuando vinieron maldadas, y siempre vienen maldadas, ¿verdad? ¿Quién sobrevivió? ¿El relajado o el agobiado? Sobreviví yo. Claro, entonces sobrevivió el agobiado. Eso quiere decir que evolutivamente somos hijos de los cerebros agobiados. Así que el cerebro tiene una ¿No? predisposición genética a preocuparse por cosas que todavía no han pasado, pa' por sí. Esto es lo que se llama, lo que intenta el cerebro con esto es generar lo que se llama una ventana de tolerancia. Para Una sobrevivir ventana de más y tolerancia es mejor. tener en cuenta las máximas situaciones problemáticas posibles para estar preparado para ellas. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de cosas que nos preocupan o no han pasado o no van a pasar nunca. Pero cuando Claro, vivíamos en la ¿cómo se naturaleza gestiona? O éramos sea, un ¿cómo animal pasamos más. de un Entonces, cerebro agobiado vivir en la que vida, nos va a o hacer sea, estar en la vida sobrevivir era y estar en un lugar hostil. Entonces, la ocuparnos, naturaleza ocuparnos diseñó para nosotros previamente un de puñado algo, de pulsiones algo de biológicas esto no va llamadas a pasar en la emociones vida, que nos sirvieron para o tomar esto no existe, respuestas. o Claro, bueno, pues ahí es donde, claro, ahí es donde entra lo que decimos siempre, ¿verdad? Que es la gestión cognitiva o lo de domar al tigre. es que yo quiero hacer, es que yo Debido a un llevamos montón de cosas. bastantes episodios que queremos hacer un webinar sobre la gestión cognitiva, que me parece alucinante, un temazo y que hay que traerlo y que escribáis y nos Algunos pidáis. autores empiezan a La incluirlo, gestión ¿eh? cognitiva, o Las como emociones también la básicas habías se definen, o llamado, sea, la doma del la doma del tigre, algo tigre, así. esta voz ahí que, Claro. por favor. Vale, Pero luego, si quieres, cuando hablemos más de estrategias concretas y tal, a lo mejor podemos hablar un poquito más de esto. Solo pueden vale. sentir estas Entonces, 5 bueno, emociones que este también miedo que no existe, pero hemos que tal, comentado, que es sino el también la agobiado, que sorpresa, se tiene, sorprenden, son capaces de sorprenderse, viene y también el de amor. antaño, Por que ejemplo, un bebé ahora no es habría que capaz de sentir, gestionarlo por ejemplo, cognitivamente, pero bueno, rencor, eso que es una ya emoción hablaremos. que pertenece a Pero la ira, entonces, ¿cuántos una tipos de emoción de color rojo, miedos diríamos, hay? ¿vale? Porque esto aquí ya Y digo yo, si hay alguno que existe y otro que no, claro, pues ¿cuántos hay? ¿qué pasa, no? Bueno, podemos categorizar el miedo, por ejemplo, hay una categoría muy sencilla que es está el miedo biológico y el miedo social.
Ajá. El miedo biológico es aquel en el que mi vida está puesta en peligro realmente. Un león a punto de comerme o, en su versión moderna, un coche a punto de atropellarme, ¿vale? Em, ¿Y entonces ese tú lo miedo ves en biológico tu lo que niña genera cuando es la tiene 1 pulsión año? Pregunto. necesaria ¿Es para yo sorpresa? Hombre, activar amor, es todo que mi eso tiene que cuerpo ser, yo creo que para eso tiene que ser defenderme superinnato, pero de eso, sorpresa en plan ¿bien? de Luego está sorpresa el o miedo susto. social, que es lo que decíamos Cuéntamela. que son la mayoría son mentiras. El miedo social es, pues eso, el miedo al juicio, el miedo al ridículo, el miedo a que algo me Maravilloso. salga mal, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no llegar, el miedo a no cumplir expectativas, el miedo a fallar, todo esto, ¿verdad? Pero claro, entonces no es susto, Em, más que entonces, claro, sorpresa. estos miedos la mayoría de veces son irreales porque no hay nada que esté poniendo en tela de juicio Ajá. mi supervivencia. Lo que pasa es que la estructura cerebral que se encarga de resolver estos miedos, tanto el biológico, el de verdad, como el social de mentira, Ah, qué digamos, interesante. es una estructura muy primitiva que se llama amígdala. Amígdala en griego significa almendra, por eso las amígdalas de aquí también se llaman de esa manera porque tienen forma de almendrita, ¿bien? Pero la amígdala de la que hablamos es una estructura cerebral, insisto, que está en el cerebro primitivo, ¿no? En el sistema límbico y tal, que es la que se encarga de procesar las emociones. Y la amígdala, Cosas como es más tan primitiva, interesantes nos cuentas siempre, cuando por yo favor, me siento que algo es encanta. peligroso, Vale, no distingue vale, si es un vale, venga, león vamos a de meternos, si que es es que una si no, persona no que me va a vamos. hacer una entrevista de trabajo. Vamos con, yo primero quiero saber, Yo simplemente le tengo este miedo miedo, y mi amígdala se cuando lo activa como si sentimos eso y no es fuera real. a poner en tela de juicio ¿Esto mi qué vida, pasa? ¿Qué de verdad. sentimos? ¿Por qué? Bien, ¿Esto, tanto en esto de uno dónde como en viene? otro. Entonces aquí podemos pasar a la siguiente categoría, que están los miedos razonables y están los miedos irracionales, o sea, los miedos racionales y los miedos irracionales, ¿verdad? Y tanto los biológicos como los sociales pueden ser de ambos tipos, ¿no? Por ejemplo, un miedo social que puede ser razonable, pues por ejemplo es pues que un día se me olvide ponerme la ropa para salir a la calle. Pues claro, es que me van a decir, me van a increpar, incluso pueden llamar a la policía por escándalo público, que eso es creo que eso es un delito tipificado, me parece, y tal, ¿no? Entonces, Sí, hombre, si sale en pijama no, ¿no? si Pero, sales en pijama no, pero sí, pero ahí vas. a lo mejor te señalan y tal y cual y nada más, ¿no? Pero no van a llamar a la policía, espero, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? O yo qué sé, Probablemente sea así, o ¿eh? me voy a enfrentar a una prueba súper importante como puede ser la selectividad o algo así, ¿no? Pues entonces, pues claro que tengo miedo porque me estoy jugando mucho en ese tipo de circunstancias, ¿bien? Entonces eso sería un miedo razonable, por así decir, ¿no? Un miedo irracional, pues no sé, tenerle miedo a un Yorkshire, por ejemplo, porque le tengo fobia a los perros. Cuando el Yorkshire, pues a lo mejor está atado, no me va a hacer nada, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O tenerle miedo, pues a tener una conversación con mi jefe, con mi jefa, porque es una figura de autoridad que no sé qué, ¿no? Esos son miedos, Sobreviví no yo. son razonables, son irracionales. Y Que hay miedos que se pueden evolutivamente aprender de alguna somos forma, que hijos de los vienen, cerebros o agobiados. sea, como, Así que ya el no sé si cerebro tiene entrarían dentro una de predisposición racionales genética, o irracionales ujú, o van Parce, aparte, por porque habrá algunos. bueno, ambos se pueden aprender. A ver, si bien la emoción de miedo es un instinto natural, como hemos dicho, las cosas a las que le tenemos miedo no son siempre naturales. Por ejemplo, un miedo innato, biológico del que decíamos, ¿no? Hay un miedo que es bastante innato que se da en muchas personas, que es el miedo a los Claro, reptiles, a cómo las se serpientes o sea, o el cómo miedo a los pasamos insectos. de un Esto cerebro parece ser que tiene un agobiado carácter que evolutivo, nos va a hacer porque claro, los sobrevivir y insectos son bichillos muy pequeñitos que con ocuparnos una picadura previamente de algo, pueden matarme, a porque algo de algunos son esto muy no va a pasar venenosos y en la todo eso. vida, Lo mismo pasa con las o serpientes esto y no todo esto, ¿no? existe, o Entonces, en su día, desarrollamos el miedo innato, porque sí, a esos bichillos, porque ante la duda de distinguir si es venenoso o no, es pues que yo es que me es que aparto yo de quiero ello, hacer, es que yo ¿vale? llevamos Directamente, ¿no? bastantes episodios que Entonces, queremos esto hacer sería un miedo, un webinar son sobre la miedos innatos, ¿no? Pero luego la gestión mayoría de, cognitiva, que me parece de los miedos que alucinante, tenemos un son temazo y miedos que hay que biológicos, o traerlo sea, y que perdón, son miedos escribáis y nos aprendidos, pidáis ¿no? Y esto la hay gestión varios autores cognitiva que o nos lo como han también lo habías demostrado, ¿no? Por llamado, ejemplo, está aquí el psicólogo la Watson, que doma hizo del un tigre, experimento esta de voz ahí que, dudosa ética por que hoy en día favor. no se podría hacer, Vale. pero que básicamente cogió a un ratoncito, unos ratoncitos inofensivos, y cogió a un Vale, bebé entonces, bueno, que le gustaban este los miedo que no ratoncitos. existe, Pero pero que cada vez que tal, que aparecía es el el agobiado, ratoncito, que tiene, hacía un ruido muy viene fuerte. de antaño, Él, que como ahora investigador, habría que hacía un ruido muy gestionarlo fuerte para que cognitivamente, pero el bueno, bebé se eso asustara. hablaremos, ya Y eso hablaremos. se repitió Pero varias entonces, veces. ¿cuántos ¿Qué tipos de pasó? miedos Pues que hay? como cada vez que aparecía el Porque esto ratoncito aquí había un ya ruido digo muy yo, fuerte, si hay alguno que luego existe y se otro que retiró el no, pues ruido y ¿cuántos el hay? niño aprendió a tenerle miedo al ratón. Vale. Porque se asoció el estímulo condicionado, ruido, al estímulo Ajá. neutro, que era el ratoncito. Bueno, de la misma manera, si yo, por ejemplo, como padre,
le tengo fobia a los perros y yo voy por la calle y aparece un perro y voy con mi niño de la mano y yo pego un repullo, Ya. y eso pasa muchas veces, pues ¿qué le estoy enseñando a mi niño? Pues es un miedo aprendido. Si yo como adulto tengo mucha vergüenza si yo soy poco atrevido, si yo tengo cierta fobia social, si yo no me relaciono con los demás, todo eso es un aprendizaje que se llama un aprendizaje vicario. Bien, entonces el niño ve ese tipo de cosas y las aprende y puede desarrollar una personalidad miedosa o ansiosa. Otro autor que nos habló del miedo aprendido es un tal Seligman. Seligman nos habló de la indefensión aprendida. ¿Te cuento sobre esto? Un poquito más, de Sí. verdad. Pues mira, este investigador lo que hizo fue cogió a 3 grupos de perros y entonces los puso como en un arnés, el cual les daba descargas eléctricas, ¿bien? Soportables para el animal, pero incómodas en cualquier caso. Entonces al primer grupo de perros los puso en el arnés y no pasaba nada. Los perros no recibían descarga eléctrica. Un segundo grupo recibían descarga eléctrica cada cierto tiempo, pero tenían acceso a una palanca, le podían dar con el morro, con la pata, a una palanquita, de tal manera que cuando le daban, la descarga terminaba. Es decir, que los perros tenían acceso al control de que ese dolor o esa incomodidad terminara. ¿Bien? Y un tercer grupo de perros les puso el mismo arnés, las mismas descargas, pero estos no tenían capacidad de parar la descarga, sino que la descarga aparecía y desaparecía cuando el investigador consideraba. Pregunta. Ujú. Los Diga perros que que tenían esa capacidad están los u miedos opción de razonables y están los ¿eran conscientes de que miedos podían ellos irracionales. hacerlo? ¿De alguna forma lo ven o eso Les ya enseñaron. les enseñaron? Les Vale. enseñaron. Esto es un proceso de condicionamiento clásico. Le das a la palanca, te doy un premio y luego ya aprendes que esa palanca controla este O proceso. sea, que ya ellos entraron a este experimento Claro. sabiendo Sabiendo esta... que ese mecanismo Vale, podía ser de esa vale. manera, ¿vale? Bueno, entonces, a este tercer grupo de perros, decíamos, le daban descargas, pero no tenían el control de la descarga. En una segunda fase del experimento, a los 3 grupos de perros los metieron en una plataforma metálica, electrificada, que también Sí. Hombre, recibían si sale en descarga de vez en pijama no, ¿eh? cuando, Pero... y Sale en para pijama, salir ¿no? de ella, Pero para sí, escapar vas. de Diga la los que electricidad, señalan y tal digamos, y cual. tenían que saltar una vallita, una pequeña valla, tenían que saltarla. Bueno, pues adivina qué, los perros del primer y segundo grupo escapaban de esa descarga eléctrica, pero los perros del tercer grupo, aquellos que no habían tenido el control previamente de la descarga, se quedaban quietos, soportando el dolor. Y a esto se le dio el nombre de indefensión aprendida. Esos animalitos aprendieron a no defenderse, aprendieron a que el dolor es inevitable. Miedo, o sea, qué triste, que todo. Bueno, nos pasa todos los días. Ya, por eso. La indefensión aprendida es un proceso que lo tenemos muy presente en nuestras vidas y no nos damos cuenta, ¿no? Mira, cuando el daño, el dolor, la incomodidad consideramos que es inevitable o impredecible, Y hay entonces el miedos que se sistema se queda pueden quieto aprender de alguna como forma, que forma de vienen... reducir el dolor O lo sea, máximo como, posible. ya no sé si entrarían Alguna vez dentro habrás visto de películas de nazis, ¿no? racionales Claro, o... ¿quién no ha visto películas de Sí, nazis, los campos de aparte, concentración y tal, ¿no? porque ¿Cómo es habrá posible que algunos... masas enteras de seres humanos se quedaran tan paralizados ante las barbaridades que allí se hacían, ¿no? Indefensión aprendida. Aprendieron que cualquier cosa que hicieran podría ser digna de castigo. Si miro, si no miro, si me muevo, si no me muevo, si hago o no hago. Da igual, el dolor, y en este caso el dolor extremo, que es que te maten, podía venir por cualquier vía. No era predecible, no era controlable. Así que ante eso, pues el ser humano aprende a quedarse quieto. ¿Cuántas veces entonces nos quedamos paralizados ante cosas porque aprendimos a que no me puedo defender de eso? Y esto se da en situaciones muy sutiles o muy cotidianas, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es decir, tengo una conversación difícil que abordar con mi pareja, con no sé qué, con no sé cuánto, y no soy capaz. No soy capaz porque creo que después de eso va a venir algo que para mí es intolerable. El otro día una persona me decía, Alfonso, no fui capaz de mandar aquel email porque me daba miedo que, bueno, que me juzgase mal. Bueno, y ya está. Y no mandó un email con cierta información a cierta persona por esta cosa. ¿Bien? Indefensión aprendida. ¿Y Que le cómo se gustaban los gestiona? ratoncitos. O sea, Pero cada vez que ¿cómo qué aparecía el hacemos ratoncito, ante eso? hacía un ¿Esto es ruido también muy gestión fuerte. cognitiva? Claro. Mira, es importante que cuando detectamos un miedo de ese tipo, un miedo irracional, ¿bien? Am, lo pongamos en tela de juicio. Vamos con esto, mira. Vale. Normalmente, a ver, el miedo hemos dicho que es una emoción y por lo tanto se siente aquí, ¿verdad? Pero el miedo no se presenta solo. Ninguna emoción se presenta sola. Normalmente el ciclo es pienso, siento, hago. Así que hago como siento como pienso. El punto de partida normalmente, salvo excepciones, es la mente. Ya.
Entonces el sistema interno está programado para estar alineado. Y da igual si el punto de partida es de una índole o de otra. La cuestión es que si yo pienso, me lo invento, de color rojo, mi sistema interno va a tener la tendencia a sentir de color rojo y por lo tanto a actuar de color rojo. Me da miedo no sé qué, entonces siento ese miedo y entonces, por ejemplo, activo una conducta de evitación, de no ir a, no hablar con, no hacer no sé qué. ¿Bien? Rojo, rojo, rojo. Bueno, el miedo es de color morado, 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 morado. ¿Vale? Yo vengo de morado. No, pero yo no tengo miedo. Esto no, pero no tenemos miedo. Un ejemplo rojo sería, por ejemplo, de la ira, ¿no? Sería, creo que si le digo a mi pareja eso que le tengo que decir, vamos a acabar cabreados porque este tema siempre nos crispa. Entonces yo ya voy a esa conversación con esa crispación. Con lo cual, sin darme cuenta, yo ya lo que hago en esa conversación ya estoy con un tono pasivo-agresivo, ya estoy con las uñas aquí escondidas, de tal manera que en el momento en que mi sistema interno percibe algo que se parece a eso, que yo ya pienso que va a pasar, saco las uñas. Esto es lo que se llama profecía autocumplida. Yo creo que va a pasar y me predispongo actitudinalmente a que pase, porque hago como siento, como pienso. ¿Sí? ¿Se entiende esto Sí, que sí? totalmente. Vale. Ujú. Pues entonces, uno de los trucos es poner en tela de juicio eso que pienso. Hay que Parecía ser, hay que, desaparecía hay cuando el que investigador salir, o consideraba. sea, tienes que ver Ujú. el big picture, no quedarte ahí, pero bueno. Hay que salir de ello, Ujú, ¿vale? ujú. O Por sea, ejemplo, mira, ¿eran conscientes de que un podían ejemplo ellos muy hacerlo? ¿De tontorrón, alguna pero que forma lo creo que ven se o eso entiende ya bien. Imagínate que les tú vas por la enseñaron? calle Vale. y de repente se acerca un señor, cualquiera, y te dice, hey, Anaí, ¿qué tal? ¿Dónde vas sin zapatos? O sea, que ya ellos Y tú te entraron a miras, este claro, la experimento primera impronta sabiendo es, coño, a esta... ver si me Vale, salió con las pantuflas vale. o yo qué sé, ¿no? Te mira y dices, tengo mis zapatos puestos con normalidad, ¿no? Entonces pienso que lo más normal sería, ¿qué dices? No sé, no sé lo que dice, ¿no? Ahí sigo mi rollo, ¿no? Pero aquel me para, me dice, Anaí, ¿que dónde vas sin zapatos? Bueno, vuelvo a mirar y, y ya, bueno, ya me preocupo un poco, ¿no? Yo a lo mejor pienso, esto es un amigo, una amiga que me está gastando una broma, está allí detrás de la esquina riéndose, me están grabando, una cámara oculta, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, ya asumiendo que esto puede ser una broma, paso de él. Pero el tipo sigue increpándome. Anaí, ¿que dónde vas sin zapatos? Y entonces coge a la señora que pasa por allí y le dice, señora, pero no está usted viendo. Y ya la cosa empieza a ser incómoda. Entonces lo más normal es que tú o yo en una situación de esa, mira, a mí me da igual si esto es una broma o no, pero déjeme en paz. Miedo, o sea, qué Mira, yo no triste, sé de qué que va esto, todo. pero me estás haciendo sentir mal, me Ya, estás por llamando la eso. atención, a mí no me gusta llamar la atención en la calle, que me dejes. Y pondría un límite probablemente a esa persona, ¿verdad? Bueno, cuando una mentira se presenta desde fuera, soy capaz de distanciarme de ella porque la veo venir, sé lo que es una mentira. Pero ojo, cuando esa misma mentira me la cuenta mi mente, cuando ese mismo señor bromista o loco, yo qué sé, me cuenta esa mentira, me la creo. Sí, ¿Por qué? sí. Porque nos identificamos con nuestros pensamientos. Esto es abstracto, pero No, 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 pero... vamos bien, ¿no? Mm, Nos vamos entendiendo, ¿verdad? ujú. Vale. Entonces, eh, yo tengo que hacer un ejercicio de metacognición que se llama gestión cognitiva, doma del tigre. Yo tengo que ponerme aquí arriba, ¿verdad? Y mirar ese proceso interno desde aquí, desde mi self. Porque quien está sintiendo eso es una parte emocional, no es mi self, que es la parte racional. El self en inglés, yo mismo, ¿no? Se dice, ¿verdad? Pues el self es lo más adulto, lo más maduro, lo más razonable, lo más resolutivo, lo más asertivo, lo más que tenemos. Si mañana me llaman del cole que había un problema con mi niño, no sé qué, yo a esa reunión con el tutor, la tutora, lo que sea, yo voy con mi self puesto, ¿vale? Porque entiendo que hay que resolver una cuestión de mi niño, lo que fuera, ¿verdad? Pero si lo mismo me pasa a mí, a lo mejor no es el self el que resuelve, es mi parte emocional, la que está cagadilla de miedo, o la que se pone triste con no sé qué, o la que se inhibe por no sé cuánto, ¿bien? Entonces tengo que hacer el ejercicio de ponerme aquí arriba y desde mi ser resolver lo que está pasando. Entonces yo cojo mi pensamiento y lo pongo aquí al lado. Esto se ¿Y llama cómo se gestiona? O defusión sea, cognitiva. ¿qué La hacemos fusión es ante eso? ¿Esto es también enlazarme con gestión mi cognitiva? pensamiento, la defusión es separarme de mi pensamiento, ¿vale? Entonces, tengo que poner el pensamiento aquí al lado y yo desde mi self decidir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. Es que puedo no estar de acuerdo con mi pensamiento, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Porque si lo que mi pensamiento dice es desproporcionado o es irracional o es directamente mentira, yo puedo decirle a mi pensamiento, ok,
Ok, mente. Bueno, yo en mi caso le tengo puesto nombre, se llama Alfredo. Entonces yo hablo con Alfredo. Invito a todo el mundo a que le ponga nombre a su mente. Ah, sí, lo voy a hacer. Sí, ¿no? Porque además Alfredo fue un juego de palabras que me surgió un día que es Alfonso más miedo y dije, Alfredo, vámonos con Uh, esto. Entonces, bueno, pues Alfredo es una parte de mí, es una parte emocional que tiende a sentir miedo ante situaciones importantes. Por ejemplo, esta situación es importante. Los días previos Alfredo me dice, pero te lo has preparado bien, pero tú te aseguras que lo vas a hacer bien, que el último salió un montón de bien. Tú vas a estar a la altura de ser capaz de marcar la línea otra vez en el mismo punto. Pues Alfredo, pues, se pone Alfredo unos días antes que no veas, ¿no? Pero entonces yo hablo a veces incluso en voz alta con Alfredo, que vengo de no demorar. sé, en No, pero casa yo a no tengo veces pasan miedo. cosas Esto no, pero no extrañas. son otra. Y entonces, No, está bien, yo eh, también hablo conmigo misma en voz alta, así que Dumbledore, ¿no? De Harry Potter decía que es muy sano hablar en voz alta con uno mismo, ¿verdad? Pues eso. Entonces digo, ok, Alfredo, sé que tienes miedo y te lo agradezco. Te agradezco que tengas miedo porque gracias a lo que tú estás sintiendo, le digo, Alfredo, yo no me despisto. Así que yo me he súper preparado esto, me he buscado mucha información, he leído libros, he leído artículos, he visto podcasts, me he metido información en la cabeza acerca del miedo, ¿eh? Y eso es gracias a que Alfredo se pone nervioso. Si yo no tuviera esa parte de mí que se pone nerviosa, a lo mejor sería un despreocupado, un dejado de la vida, el relajado aquel que le comió el tigre sí, cuando vinieron mal totalmente. dadas, ¿verdad? Ujú. Y a lo mejor esto pues no saldría tan bien como podría salir, porque yo no vengo lo suficientemente preparado. Hay que Así ser, que gracias, hay Alfredo, por esta que información, salirte, o sea, información tienes que emocional que ver me el dice, big hey, no te picture, no despistes con quedarte eso, ahí, pero bueno, hay que pero lo salir de vamos a ello. mantener en un Ujú, nivel que ujú. sea manejable, porque si no, el mecanismo de defensa tuyo, Alfredo, se va a pasar de rosca y paradójicamente no me va a permitir hacer aquello bien. Lo que tú quieres impedir que pase va a pasar. Si te dejo que seas tú el que maneja el barco. Así que gracias por este miedo, ya lo resuelvo yo. El self. Me Pantufla encanta. o yo O qué sea, sé, ¿no? Te mira y es dice, hacer útil el tengo mis miedo zapatos puestos con normalidad, ¿no? antes de que llegue Entonces a ser inútil. pienso que lo más... No lo Claro, sé, no sé correcto. si Sí, sí, esto sí, va sí, por ahí. perfectamente definido. Así es. Y sigo Muy mi bien. ¿Y rollo, esto ¿no? tiene algo Pero que ver con la aquel me para, inteligencia me dice, emocional? Anaí, O sea, todo ¿que lo que dónde nos vas sin estás contando, zapatos? Claro, o sea, claro. ¿esto es inteligencia Bueno, emocional? es que, claro, y la inteligencia emocional es la capacidad. La inteligencia emocional tiene dos vertientes. Una es la intrapersonal y la otra es la interpersonal. La interpersonal es la capacidad que yo tengo de leer en ti, Vale. lo que dices y lo que haces, tu actitud, tus emociones, para saber si lo que estoy haciendo o diciendo es molesto y entonces ser más prudente, o saber si me he equivocado y pedir disculpas a lo mejor porque, yo qué sé, dije algo inapropiado o lo que fuera, ¿no? Entonces, leer lo que está pasando en ti, ¿verdad? Pero luego está también la vertiente, y esto es lo que estamos hablando, intrapersonal, que es la capacidad de hacer ese mismo ejercicio pero conmigo mismo. Mirar dentro de mí, leer lo que estoy sintiendo y darle una salida productiva, una salida útil, que tú has mencionado muy bien dicho. ¿Eh? Claro, Estoy esto. aprendiendo ya tantas charlas. Porque Bueno, además, Anaís, todas las emociones tienen información. Decíamos que las emociones no son buenas ni malas, sino que son adaptativas, placenteras o displacenteras, pero no buenas o malas. Esto es abstracto, pero no, no, no. vamos a hacer un pequeño jueguecillo. Venga, qué Am, miedo. Venga. O sea, no, miedo no, miedo no. No, pero miedo. qué bien, porque así estás atenta Claro. ¿eh? Vea. Y así tú, y desde esa alerta que te acaba de entrar, tu cerebro está más afiladillo y podrás responder bien a lo que yo cuento. A ¿Eh? ver, que estoy Esa es la dormida, virtud. pero Esa es bien. la virtud de tu miedo ahora mismo. Venga. ¿Para qué sirve el asco? Self. El asco, para Porque no quien está morir. Yo es que sintiendo todo lo voy eso a, es una me lo voy a parte llevar a no emocional. morir. Vale, Sí, sí, sí. Self, el que es la asco, parte racional. pues porque El pues self sirve en para que inglés, no yo mismo, ¿no? Se me, dice, ¿verdad? no tengo ni idea, que no me dé una indigestión, Pues que no me, el self no me es coma lo... un veneno, un Claro, algo, ¿no? claro. O sea, que no me vaya a morir. Claro, tú piensas que las emociones fue el primer lenguaje que apareció en el ser humano antes de lo verbal. Es decir, éramos capaces de sentir antes de hablar, como los animales. ¿Qué significa eso? Que el primer lenguaje, insisto, que tuvimos fue el emocional. Si tú llevamos por el bosque y nos encontramos un animal muerto y decimos, comida gratis, ¿verdad? Ya, pero entonces yo me acerco y hago, "Uf", ¿vale? Entonces tú que estás ahí, ya no te hace falta acercarte y probar. Ya desde mi gesticulación estás viendo que eso está malo, está podrido. No te acerques, te estoy diciendo, no te acerques con mi cuerpo, con mi gesticulación, ¿verdad? Entonces el asco vale para prevenirnos de una infección, Muy ¿vale? bien. ¿Para qué sirve la tristeza? ¿Vale? Entonces Es que tengo es que más, poner el yo creo que es pensamiento aquí más al lado complicado, pero bueno, la y yo tristeza desde mi sirve self para decidir si estoy de acuerdo o no darme estoy de acuerdo cuenta con eso. de Es que puedo no estar de acuerdo con mi que pensamiento, ¿no? es que a mí me cuesta mucho poner en ¿Verdad? Porque palabras si lo que este mi tipo de cosas, pensamiento ¿eh? dice es Lo estoy haciendo desproporcionado maravilloso. o es La irracional tristeza sirve para o es directamente mentira,
No sé, es que Yo yo puedo decirle diría a mi como que tengo el pensamiento, foco ok, ahí en donde no tiene que estar y que mente. hay algo Bueno, que yo en me mi que caso le me tengo que puesto me está nombre, se llama faltando Alfredo. o que o no Esa es sé. la clave. He dado la clave, qué maravilla. Algo que me está faltando. Lo voy a La hacer. tristeza es lo que nos No, porque ayuda a además asimilar la Alfredo fue un juego de pérdida. palabras que me Hay surgió un día, que es pérdidas Alfonso más miedo, que y son las dije, máximas, una Alfredo. muerte, y luego hay pérdidas más Era- manejables, pero pérdidas al fin y al cabo. Por eso perder un trabajo. Conozco a gente que ha tenido duelos porque se ha jubilado y era tan feliz en su trabajo que se deprimió. Vinieron a verme al despacho, ¿verdad? Al despacho de psicología clínica, ¿verdad? Porque están deprimidos porque se jubilaron, porque eran médicos con una supervocación, por ejemplo, ¿vale? Eso es una pérdida. Una ruptura de pareja, que te iba a contar, un cambio de ciudad, de colegio, lo que sea. En los niños esto traumatiza también a veces bastante el cambio constante de colegio y de círculo y todo esto, ¿no? Entonces la tristeza es eso que me ayuda a No, está asimilar bien, yo también hablo conmigo ese misma en voz alta, así acontecimiento que a que veces es tan grande en clave de pérdida que es como un elefante. Entonces yo no me puedo comer un elefante de golpe, tengo que despiezarlo. Bueno, pues la tristeza es eso que me ayuda a despiezar poco a poco la experiencia para irla integrando y pasado un tiempo prudencial, a esto le llamamos duelo, asumir que eso ya no está. Fíjate qué importante es la tristeza. Es que sin ella nos volveríamos locos, ¿vale? ¿Para qué sirve la ira? Vamos a dejar miedo para el final, ¿eh? Para qué sirve la ira? la Te ira, pone nerviosa, a lo mejor sería un despreocupado, un dejado pues de la vida, el para relajado aquel que le comió el tigre cuando vinieron maldadas, ¿verdad? Y a lo mejor esto a pues no ver, sale. la Es que ira. también tiene mala prensa la ira, ¿verdad? Sí, Bueno, y tiene la muy tristeza y todas estas, pero todas tienen muy es mala prensa, Alfredo, pero bueno, por la esta ira es información, como para, información emocional que que lo hice algo ahí, no te que está despistes con eso, ahí, pero que me lo vamos a enfada, o sea, si me mantener en un enfada nivel es que que esto sea no manejable, es ético, porque no si es no, esto, hay que arreglar algo. defensa Algo que se tuyo, está repitiendo Alfredo, que se va a esto pasar de rosca y no sale, no paradójicamente, sé fíjate cómo. tú, pero estás dando la clave también, fíjate No, tu gesticulación, ya, es se que va a yo pasar eso lo sé hacer si te muy dejo bien, que seas tú el que pero maneja explicarlo el no barco. tanto. No, pero lo estás explicando muy bien porque quiero apartar de mí. Cuando algo transgrede una O sea, línea que para mí es hacer útil intolerable, el que miedo puede ser psicológica, antes de moral, que llegue a ser emocional o inútil. física, ¿verdad? No lo sé Cuando si alguien esto va traspasa por esa ahí. línea, yo lo que quiero es expulsar Muy bien. ese ¿Y esto tiene daño algo que ver con de la mi inteligencia área de emocional? O sea, seguridad, todo lo que nos estás ¿vale? Por contando. eso la ira genera respuestas de O sea, ¿esto es gritos, de inteligencia emocional? ataque, de empuje, de, no, de expulsión, ¿verdad? Esto es, ¿vale? Además, fíjate, dato curiosillo, con la ira enseñamos los dientes. La única otra vez que enseñamos los dientes es cuando sonreímos. Vale. Eh, Esto parece ser, algunos autores dicen que fue el mecanismo que la naturaleza tuvo para indicarnos que vengo de buen rollo o de mal rollo. Si yo vengo con la sonrisa, vengo de buen rollo. Te estoy enseñando los dientes de buen rollo. Si yo vengo con la mandíbula apretada, vengo de mal rollo, ojo conmigo. ¿Vale? Y aparte, aprendo a verlo en el otro. Si viene de buen rollo, viene de mal rollo. ¿Vale? Bueno, pues esa es la función de la ira. ¿Para qué sirve? La sorpresa la hemos contado antes. Es la emoción bisagra que nos lleva a una u otra. Es una emoción ambigua. ¿Para qué sirve la alegría? Una salida La útil que tú has alegría, mencionado muy bueno, bien, es que muy yo bien te dicho. diría, ¿Eh? para disfrutar Claro, de la esto. vida, pero no va por ahí, no, la Porque alegría, además, o Anaís, sea, es todas las como emociones tienen agradecer, qué información. maravilla, y estás Decíamos que las disfrutando de emociones no son algo, buenas ¿no? ni No malas, sino sé, que no son tengo la Sí, no, alegría no, pero que para así. ser felices y que te salgan las patitas de gallo. Bueno, ese es el objetivo de la vida, ¿no? Envejecer. Pues sí, Más vamos el día realmente. que dejemos de envejecer. Ahí va, eso siempre lo digo también. ¿Ves? La Así alegría tú, vale para y eso. desde Es el esa alerta refuerzo que te acabas de positivo entrar, interno tu cerebro está más que nuestra afiladillo mente y podrás tiene para también decirnos, lo hey, que ese ocurre. camino es bueno, A sigue por ver, ahí. eso no lo he dicho yo, así. No lo has dicho así, pero Pero era lo que para estaba ser el felices, subtexto, sí. claro, esto es. Para no morir. Yo es que todo lo voy Entonces, a, claro, me cuando lo voy yo a llevar hago a no algo que me morir. Sí, satisface, que me entusiasma, que el me asco, agrada, pues pues mi mente libera porque pues sirve dopamina, para que no endorfina, oxitocina, ese tipo de no cosas, tengo ni idea, que no me dé una indigestión, y que no me, dice, no hey, me eso coma está un guay, veneno, un repítelo. algo, ¿no? Vuelve a salir con O esa sea, que no me vaya a persona, morir. vuelve a hacer ese trabajo bien hecho, vuelve a tomar esa decisión que tan acertada fue, lo que fuera. Para eso sirve la alegría. ¿Para qué sirve el amor? Tira antes de hablar, como los animales. O sea, es que, ¿Qué significa eso? Que el yo primer diría casi lo lenguaje, mismo insisto, que que tuvimos lo fue el he dicho para emocional. la Si tú y yo alegría, vamos pero por el sé que no, bosque el y nos encontramos amor un animal sirve, muerto y decimos, comida gratis, no te ¿verdad? sabría decir, pero bueno, Ya, pues pues para entonces yo me crear acerco cosas, yo es que quería y, crear, y no hago, lo sé por qué. interesante eso, ¿eh? Pero mira, Cuidado, cuando tú te enamoras, esa pulsión, ¿a qué te invita? Gesticulación, estás viendo No que eso sé, a está malo, estar, a está compartir, podrido, a no te abrazar, acerques. a dar, Correcto, correcto. Así como el asco me invita a separarme, el amor me invita a acercarme. Es la Muy emoción bien. que nos permitió vincularnos. Mira, si no nos tuviéramos el amor en todas sus versiones, ¿verdad? Los griegos tenían 7 Es palabras que es para más, describir los yo creo distintos que es tipos más de amor, pasa complicado, que pero se bueno, nos la han olvidado tristeza sirve y ahí para están, pero no es lo mismo el amor darme fraternal cuenta que el de amor por la profesión, que lo llamamos que vocación, es que que el a mí me amor cuesta mucho por poner en el amor palabras este romántico, tipo de el amor cosas, por ¿eh? un hijo, Uy, el lo estoy amor haciendo por la maravilloso. naturaleza, ¿ves? O sea, pues, los La griegos tristeza lo sirve mencionaban de para distintas maneras, ¿no?
Pero No sé, gracias es al que yo amor, diría como que gracias a tengo el que foco tú y yo ahí podemos en tenernos donde no tiene que cariño, estar y que hay algo ¿no? que me que Pues si a me ti te que me pasa algo está malo, yo estoy aquí para faltando, que echarte una o mano y no, no sé. viceversa. Pero si He tú y yo dado la nos clave, diéramos qué igual, maravilla. algo que me está faltando. Pues ya está, pues. Entonces no nos hubiéramos vinculado, no hubiéramos generado comunidades humanas, por lo tanto la supervivencia se hubiera hecho mucho más difícil. El amor es lo que nos ayuda a vincularnos y por lo tanto a promover la supervivencia, ¿vale? Por eso somos animales gregarios, sociales, ¿vale? ¿Y para qué sirve el miedo? Hombre, yo Porque están diría deprimidos porque ya, se jubilaron, pues para lo porque que he eran dicho al médicos principio, con una para supervocación, por ejemplo, sobrevivir, ¿vale? Eso es una para no pérdida. morir en el Una ruptura de intento pareja, pierde de igualdad. vivir. Claro, así el miedo genera dos posibles respuestas. Eh, en inglés se dice fight or flight. Fight or flight. Lucha o huida. ¿De qué dependenéis que mi sistema interno, mi sistema conductual, ¿no? Decida atacar o huir? Tristeza es eso que me ayuda a Pues, despiezar poco a poco la experiencia para irla de integrando quitándolo de los y dientes pasado y un los tiempo encendías prudencial, a esto le sonriendo llamamos tal, duelo, que también asumir yo que eso diría ya no está. yo diría Fíjate que qué si importante tengo es la delante tristeza. a Es que sin ella Hulk, nos volveríamos me locos. voy a ir. ¿Mm? Y si ¿Para qué tengo sirve la ira? Vamos delante a dejar miedo para el final, ¿eh? ¿Para qué al sirve? ¿Para qué sirve? pulgarcito, decir: "Venga, a Claro, ver". claro, pues perfecto, Sí. exactamente, ¿no? Para Esto es, si lo que tengo delante me puede, a ver, la ira. lo inteligente es salir Sí, por tiene muy patas, salir corriendo, ¿no? Y todas si lo tienen que muy puedo mala prensa, delante pero le bueno, la puedo, pues a lo ira mejor es como intento luchar. para, Entonces, que algo hay que una está tercera respuesta ahí, que se que da me ya en enfada, o sea, casos si me extremos enfada, es y que es esto no es ético, no es cuando de una esto y presa, hay por que ejemplo, arreglar algo. imagínate el típico Algo que se documental está donde el repitiendo que león está esto cazando y tal, ¿no? no Pues sale, no sé, hay momentos o hay estoy animales no, que ante ya, es la que yo caza eso lo inminente, sé cuando hacer muy ya bien, ven que no pueden hacer pero otra cosa, ya no explicarnoslo pueden tanto. escapar, se hacen los muertos. Pero se hacen los Habla muertos de en mí plan, cuando se caen algo desplomados, transgrede. sus latidos se reducen al mínimo, la respiración se reduce al mínimo, quedan en un estado de semi-inconsciencia. Eso lo pueden hacer Eso lo ellos. pueden hacer. Madre Y mía. entonces los animales depredadores, los que no son carroñeros, detectan que ese bicho está muerto y como no comen animales muertos, no vaya a ser que tengan una infección por lo del asco, pues lo dejan tranquilos. Pero eso ya es en casos extremos, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer porque ya intenté luchar o ya intenté huir, ¡pam!, se desploman. Es como un colapso del sistema interno, ¿vale? Pero vale, vamos a hilar porque Esto parece ser, algunos autores dicen que esta fue el mecanismo que la domesticación naturaleza que tuvo hablabas así para social indicarnos también que se puede vengo de llevar buen al rollo o de ámbito mal privado, rollo. me Si yo imagino. vengo Entonces, con la ese sonrisa, actuar vengo de buen por rollo. miedo, ese Te estoy no enseñando los dientes de buen actuar, rollo. Si es yo que vengo iba con la por mandíbula ahí apretada, vengo de mal estas rollo, ojo personas que a lo conmigo, mejor viven en bueno, ¿vale? es que Y tampoco me quiero aparte, meter mucho en aprendo a verlo en el ese otro. Si ámbito, vienes de pero buen bueno, rollo, vienes de que a mal lo mejor rollo, viven en una ¿vale? Bueno, situación pues de esa es la función miedo, de la ira. ¿Para qué sirve? La sorpresa la hemos que a lo contado mejor antes. Es la emoción puede bisagra que costar nos lleva a salir de una u otra. Es ahí una emoción y, ambigua. ¿Para qué sirve la alegría? es que ya no recuerdo, creo que no le he apuntado, entonces se me olvida un poco la pregunta, pero bueno, esa persona con supermiedo o un Mm. miedo crónico que Mm. bueno, no sé si me vas a decir algo, si no ya pues No, lo sí, perdona, estoy no, pensando. porque Sí, no, ya no, si no, no me no, iba pero a ¿qué ir haces? con el miedo incluso crónico por no meternos tampoco en Pero ese ese es el objetivo de la vida, ¿no? berenjenal de Envejecer. alguien que vive Mal en una vamos el día que situación de dejemos de miedo y envejecer. cómo puede romper cuando está como paralizado. Mm. O si nos Para eso, es el puedes decir refuerzo. algo así Ujú. como mínimo. Que nuestra... Sí, bueno, hay trastornos Eso no lo he mentales dicho yo, que así. catalogados, Lo has dicho, tipificados, sí. que Pero era lo que estaba se el fundamentan en el miedo, subtexto, ¿no? Porque sí. una fobia es por definición, la definición de una fobia es miedo irracional a lo que sea, ¿no? Una agorafobia, lo de aquello del miedo a salir a la calle, una claustrofobia, todo lo contrario. Bueno, todo lo que tenga fobia está basado en el miedo, ¿bien? Em, un trastorno de ansiedad generalizada, o sea, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, pues la ansiedad es una emoción que pertenece al club aquel del miedo, Pues ¿verdad? es que, Por pues, antonomasia. yo diría Entonces, casi lo mismo bueno, que lo he esas dicho para personas la lo que alegría, les pero sé que ocurre no, es que, fíjate, el el miedo amor es una emoción sirve, que yo siempre digo que está en estado gaseoso, no te sabría porque decir, ocupa pero tanto bueno, espacio pues tenga para que... disponible. Ujú. Claro. ¿Por qué? Interesante eso. En ese sentido, Cuidado, se ¿eh? comporta un Cuando tú poco te como el enamoras, mar, que siempre avanza hacia adelante, ¿no? Pensemos en los Países Bajos, ¿no? No Sabes que sé, a tienen unos estar, a diques compartir, a gigantescos que abrazar, tienen al mar contenido, ¿verdad? a dar. Si esos correcto, diques de así un día como para las otro invitar a separarnos, cayeran o se retiraran de alguna manera, el mar no iba a hacer el movimiento razonable de decir, no voy a avanzar hacia adelante porque voy a inundar a un montón de gente y las voy a matar. No, ¿qué haría el mar? Pues lo único que puede hacer, avanzar hacia adelante. ¿Qué hace el miedo? Pues lo único que puede hacer, avanzar hacia adelante. Así que mientras más pasos doy yo hacia atrás, más pasos da hacia adelante el miedo. Se entiende esto, ¿verdad? Con lo cual, yo un día tengo miedo a ir a no sé dónde. El miedo se viene conmigo.
Luego luego le cojo miedo a montarme en un transporte público. El miedo se viene conmigo. Luego le cojo miedo a ir a un sitio con multitudes. El miedo se viene conmigo. Al final, el miedo me deja recluido en casa porque es el único espacio donde me siento seguro. Mucho ¿Y más cómo difícil. rompemos eso? Y esas son las personas que desarrollan algún tipo de trastorno emocional, tal, en relación al miedo. Bueno, la forma de romper eso Hombre, es yo la diría exposición. ya, pues para lo que he dicho al principio, para Eh, sobrevivir, para no morir en el mm, intento de ¿Cómo se aprende vivir, a montar en bici? montándote y cayéndote. ¿Cómo se aprende a conducir un coche? Bueno, Calándose 1000 veces, eso sí, iba a decir estrellándose, no, no, pero calándosete. calándose 1000 veces, ¿no? Ujú. ¿Cómo se aprende a hablar? Pues, Pues, pues durante un año estamos ahí diciendo lo que podemos y ya está, ¿no? Equivocándonos y tal, ¿no? ¿Cómo se aprende a vivir? Viviendo. pues, No hay otra manera. Entonces, la de exposición quitándolo es de los la dientes y estrategia los por enseñas antonomasia sonriendo para tal, vencer el miedo. que también, Y hay dos tipos de yo exposición. diría, La yo exposición diría en que si imaginación tengo delante y la a exposición en Hulk, vivo. me voy a Ahora hay ir, una intermedia que es ha y si surgido la tengo exposición en delante realidad de ahí virtual, que al básicamente es como una pulgarcito, exposición en decir, venga, imaginación, a pero sin ver. esforzarte en imaginar. Ya te lo pone Sí, las sí. gafillas estas que se ponen y tal, ¿no? Esto se utiliza mucho en las fobias específicas, a las serpientes, a las arañas y cosas así, ¿no? A los aviones y todo esto. Pero en cualquier caso, entonces, estrategia. Yo me visualizo exponiéndome a aquello que me da miedo, en pequeñas dosis. Por ejemplo, si a mí me da miedo que me pinchen, que me saquen sangre, pues entonces yo me puedo visualizar días antes, allí en la camilla, con el brazo puesto, extrayéndome sangre, y eso me va a poner muy nervioso. Entonces, ¿te acuerdas cuando en el podcast de la ansiedad hicimos el ejercicio del lugar seguro? ¿Te acuerdas? Eso lo pueden hacer ellos. Vedlo. Bueno, fíjate, Porque allí, con ese ejercicio, o sea, combinando la exposición con el lugar seguro, estarás utilizando una estrategia antimiedo. Entonces, imagínate, yo me meto 10 segundos en imaginarme esa situación. Vivo el miedo, pum, y me voy al lugar seguro. 30 segundos. Me tranquilizo. Vuelvo a la imagen temida. 10 segundos. Lugar seguro. 30 Pero vale, segundos. vamos a hilar Entonces, porque imagen temida, esta lugar seguro. Imagen domesticación temida, que lugar hablabas seguro. Lo que así estoy social haciendo con eso también es se puede llevar al ámbito privado, desensibilizar me imagino. Entonces, ese esa actuar situación por miedo, que ese pertenece no a la categoría de actuar, miedo irreal. es que iba por Porque un ahí estas personas que a pinchacito lo en el mejor viven brazo en, bueno, es no que es tampoco me quiero nada meter mucho en que ponga en ese tela de ámbito, pero juicio bueno, mi que a lo mejor, supervivencia. mm, Mira, yo ahora mismo voy para allá y me doy un codazo, el típico que a lo codazo con el mejor marco de la puerta y esto puede me duele más costar que el salir de pinchacito ahí de la... y Entonces es un miedo absolutamente irracional, por ejemplo, ¿no? es que ya no Pues recuerdo, entonces, creo que no le he pues eso, apuntado, entonces se me olvida un poco desensibilizo la la pregunta, imagen pero bueno, combinándola esa con persona con imágenes que súper me miedo o provocan un miedo sensaciones crónico positivas. que, Asocio las sensaciones bueno, no sé si me positivas vas a decir algo y si no ya a pues la imagen lo hago. problemática. ¿Bien? Esta sería una No, estrategia porque ya de si no me iba a ir exposición en con imaginación, el miedo que la pueden usar incluso esas personas crónico que le tengan mucho por miedo no a ciertas meternos cosas, tampoco en ¿vale? ese Luego está la berenjenal exposición en de vivo, alguien que vive en una que es en la situación de que ya miedo y avanzo cómo hacia ello, puede romper cuando está como ¿vale? La paralizado. exposición en O si vivo nos es dar puedes pequeños pasos. decir algo así como En el mundo de la mínimo. psicología decimos que el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás. Y ese es el más difícil, ¿eh? De verdad. Sí, 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 No es sí. un No, eufemismo. no, no. Dar el primer paso hacia algún lugar es el más difícil. A partir de ahí ya la cosa puede tomar inercia si me empeño en seguir dando pasitos, ¿vale? Ahí está lo de la creación de los hábitos, de la que hablábamos con Sócrates en el podcast de la felicidad, ¿verdad? Él decía que todo había que engranarlo en forma de hábitos porque si no se quedan como escenas concretas en la vida, como puntos concretos y entonces no se generaliza, ¿vale? Bueno, él no lo decía así, pero los psicólogos le Pero traducimos así, claro, ¿no? Esto es. Entonces, la exposición en vivo es, si yo le tengo miedo a algo, voy a exponerme a ese algo de poquito a poco. Mira, por ejemplo, una vez hice un curso que no tenía nada que ver con esto, pero sí tenía que ver con la consecución de objetivos. ¿Bien? Era un curso a estudiantes recién salidos de la universidad ujú, y era un curso, bueno, pues de habilidades para el mundo laboral, ¿no? Y yo les enseñaba esto de dar pasitos poco a poco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando tú te planteas un objetivo, eh, la clave está en que las partes que tú diseñas para ese objetivo sean pequeñitas. O sea, si yo me pongo un objetivo pequeñito y me comprometo mucho con ese objetivo, la sensación de éxito es bastante asegurada. En cambio, si yo me pongo un objetivo muy grande y me comprometo poco con eso, la sensación de fracaso está bastante asegurada. Así que la clave está en ponerse cosas pequeñas. Si yo le tengo miedo a salir a la calle, no tengo que lanzarme a la calle el primer día. ¡Hala! Venga, a pecho descubierto. No, me voy a quedar en el tranco de la puerta 5 minutos hoy. En el tranco de la puerta, sentado. Quien fume fumándose un cigarro y quien no bebiéndose un vasito de agua.
Claro, ¿vale? ahí. O masticando un chicle, lo que sea, o con algo en las manos para canalizar ese nerviosismo. Por eso decías. No, el cigarro ¿Vale? no. No, el cigarro no, ya, pero bueno, No, con otra cosa. sí, sí, desde luego, ¿no? Pero en fin, esto es, cada uno con lo que pueda, ¿no? Me parece bien. Y estoy ahí. Y 5 minutos, y me voy para adentro. Vale, ya está, ese día ya está hecho. Mañana otros 5 minutos. Si pueden ser 5 y medio o 6, pues mira, eso que me llevo. Si no, 5. Cuando lleve 3 días seguidos haciendo 5 minutos, me podré atrever Montándote y con 6 o con cayéndote. 7. Cuando tenga dominado 10 ¿Cómo minutos en se el te tranco de la conduce un puerta, coche? a lo mejor el siguiente Bueno, objetivo es irme hasta la ¿Se hace esquina. 1000 veces? eso sí, iba a decir Y cuando tenga estrellándose, no, dominado lo de la calándosete. esquina, No sé, 1000 me veces voy a la no. manzana de al lado, ¿no? Cruzo la calle y ya voy al otro lado. Y luego voy a comprar pan. Y luego voy hasta que pueda montarme en el metro y irme a Nevada. Equivocándonos y tal, ¿no? Me lo invento si es que ese es mi miedo, ¿no? A un centro comercial grande. Pues entonces, exponerme poco a poco a las situaciones, y estas dos estrategias no son incompatibles. Yo puedo hacer eso primero en imaginación. De hecho, en las consultas de psicología lo hacemos de esta manera. Primero en imaginación y luego exposición en vivo. Bueno, pues si nosotros hacemos esto con mucha, concienciación y mucho compromiso con eso, pues me parece que casi que no hay miedo que se pueda resistir. ¿Vale? ¿En serio? Qué guay. Claro. ¿Cuándo tengo que ir al psicólogo? Porque, pues cuando yo no puedo solo. Si yo estos ejercicios no puedo hacerlo yo solo porque me superan, pues bueno, pues hay profesionales, porque a lo mejor en torno a ese miedo y aquí nos metemos en un terreno mucho más amplio, que es el del trauma, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el miedo, a lo mejor no. Frecuentemente el miedo es solo el síntoma. Esto es como el que va al médico porque me salió una mancha muy feota aquí en la mano, pero lo que hay de base es un cáncer. Y entonces, ¿qué hay que tratar? ¿La mancha con una cremita o el cáncer con quimioterapia? Pues el cáncer, digo yo, ¿no? Pues de la misma manera, muchas veces lo que llega a consulta, en este caso el miedo, es el síntoma. Pero si a ese síntoma hay enraizado una situación mucho más grande y mucho más inabordable que yo como persona no soy capaz de ver, es inconsciente, pues entonces es el momento de ir a una terapia, extraemos eso, lo destapamos, metemos quimioterapia y desde esa quimioterapia el lunar desaparece, el miedo desaparece. Pero esto ya son otras cuestiones mayores. ¿Vale? No, pero Luego al seguro. Lo que estoy haciendo con eso está es bien traído desensibilizar y entendido. No sé si hay esa alguna situación técnica o que estrategia más pertenece a la así, categoría pero de miedo irreal. estas dos, Porque un la mental y pinchacito luego en el la brazo en no vivo y es en nada directo, me que ponga en han tela de gustado. juicio mi Está supervivencia. bien. Son Mira, yo ahora son mismo voy las de para allá. elección, Me doy un digamos, co- ¿no? Son las más elegidas, digamos, por los psicólogos. Ujú. Esta técnica la venimos usando los psicólogos, no sé, desde que somos psicólogos, ¿no? Porque se descubrió ya con la psicología conductual y cognitiva y entonces, pues, o sea, cuando la psicología clínica estaba en los primeros estadios, esto ya se desarrolló, funciona y lo que funciona, ¿para qué cambiarlo? Pues ya está, pues para adelante con ello, ¿no? Entonces siguen surgiendo otro tipo de terapias y otro tipo de estrategias, pero esta la tenemos siempre a mano porque es muy útil. Bien, otras estrategias. Pues mira, mm, también de imaginación. Una estrategia que tiene que ver con la visualización. Me imagino a mí en la situación temida y pienso, ¿qué necesito de verdad Sí, 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 para sí. No, afrontar esa no, situación? no. dar el primer paso hacia... ¿Vale? Y aquí hago un inciso y volvemos a la estrategia, ¿vale? La estrategia es la de ver un referente, ahora lo vemos. Hago un inciso. Anaí, si yo te pregunto qué es lo contrario del miedo, ¿tú qué me dirías? No hay una Diría, respuesta correcta o vale, incorrecta. menos Tú mal. lánzate. La No, elijas, yo diría ¿vale? la, Bueno, no la lo decía así, osadía, la pero los imprudencia, la psicólogos le traducimos inocencia, así, ¿no? la confianza en la vida, ¿no? No Entonces, la sé. exposición en vivo es, en esa línea mucha gente dice la valentía, ¿verdad? Sí, iba a decir la valentía, pero digo, Claro, eso es lo típico. claro. No, pero bueno, Pero bueno, la valentía a veces es un mm, poco de inconsciencia, es de claro. ser osado, en Esa es plan, la valentía de mi niña de 1 año que se lanza del sofá como si no hubiera un suelo claro. allí. Ella no es valiente, ella es Imprudente, claro, imprudente, claro. inocente. Yo creo que la inocencia, ¿no? ¿Podría Bueno, ser? sí, ingenuidad, no sabe todavía lo que es Eso, eso, tal, claro. Sí, sí, correcto. bueno, no sé. Bueno, pues ninguna de esas cosas es lo contrario del miedo. Lo contrario Muy del bien. miedo es la seguridad. Mira, Que me gusta. Decía Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, ¿verdad? Decía, el tímido es aquel que tiene miedo antes del peligro. Podríamos también cambiar tímido por ansioso, ¿no? Pero él dijo el tímido. El tímido es el que tiene miedo antes del peligro. El cobarde es el que lo tiene durante. Y el valiente es el que lo tiene después. Entonces, no es valentía no tener miedo. La valentía es tener miedo e ir con él para adelante. ¿Vale? ¿Tú te imaginas a un soldado sin miedo? No, hombre. Algunos hay porque tienen rasgos psicopáticos y no sé qué, y esto lo conocemos bien, pero no la mayoría.
Claro. no la De mayoría. hecho, por eso Un muchas chicle, lo que veces sea, seguirán vivos, o con porque algo en las tienen manos ese miedo. para Hasta que canalizar ese dicen: "Aquí". nerviosismo. Por eso ¿Cómo decías: puedes "No, afrontar el una cigarro situación de ese no". tipo sin miedo? Es No, imposible, la con otra adrenalina que cosa. necesitas para sobrevivir a ciertas circunstancias requieren del miedo. Y si no, pueda. no. Me parece O sea, y bien. si no, no se sobrevive a ello. Entonces, es la seguridad. La seguridad, y ahora no me despisto, ahora aterrizamos en la estrategia que estábamos hablando. La seguridad es, o sea, lo contrario al miedo, una persona no miedosa, diríamos, no es aquella que dice, todo me va a salir bien. No, es que eso no es verdad. Es que hay cosas que van a salir mal, pero yo tengo la seguridad de que, sea como sea, y de alguna manera lo voy a poder solventar. Y ya está. ¿Qué hay insolventable en esta vida? La muerte y algún puñado de cosas más. Lo demás, que es infinitamente el 98% del resto de situaciones, son solventables. El no miedo es la confianza en que yo puedo solventar pase lo que pase. Entonces esa seguridad. Vale, entonces ahora me voy a la estrategia. Yo me visualizo en esa situación, en esa circunstancia a la que le tengo miedo. Y ahora digo, ¿qué necesito? Necesito confianza. Para abordar esa situación necesitaría confianza, necesitaría arrojo, necesitaría seguridad. Valentía también me vale, ¿no? Bueno, pues ahora imagino a alguien, un referente en mi vida, o no, puede ser alguien cercano o alguien, una figura mediática o una ¿En celebridad, serio? Qué guay. a la que yo haya visto alguna vez afrontar una situación parecida con esa actitud que a mí me está faltando ahora, ¿vale? Por ejemplo, puedo tenerle miedo a eh, esa conversación difícil que tengo que tener con mi jefe, con mi jefa mañana, ¿vale? Pero yo una vez vi, porque mi padre me llevó al trabajo, yo una vez vi cómo mi padre, de forma respetuosa, le decía a alguien de su trabajo, no me acuerdo si era su jefe o su compañero o quién era, pero le decía, hey, por ahí no vamos bien, ¿eh? Eso no puede ser. Y se lo digo con respeto, pero con firmeza. Pues entonces yo cojo esa actitud y ahora hago un juego mental. Cojo esa actitud y me la pongo, como si fuera un traje. Y entonces yo me visualizo teniendo esa actitud. E incido en ello. Al principio mi mente no me lo compra, porque dice, ¿Dónde me está vas? No, engañando pero tú, me está está engañando. bien, está Ya, bien pero si traído soy más y, pesadillo que mi mente, si soy y más insistente entendido. que mi No sé si mente, hay al alguna final lo que estoy técnica o haciendo es estrategia más así, darle a mi pero mente un esquema mental que estas no dos, tenía previamente. la Mi mente cree mental que yo y no luego puedo ser la en vivo valiente y en directo, o me asertivo han o gustado. Está bien. firme en ciertas circunstancias. Pero si yo a mi mente le doy Ujú. el modelaje de que sí puedo serlo y lo hago durante varios días antes de la situación temida, mi mente tiene un esquema previo del que tirar una vez llegue la situación. Y aparte de que se lo va creyendo, porque la mente funciona por lenguaje simbólico. Así que cuando yo pienso en algo, aunque sea simbólico, la mente al final lo acaba asumiendo. Bueno, pues este podría ser otro ejercicio. En resumen, sería mimetizarme con aquella actitud, conducta que necesito para abordar esa situación. Y la saco de un referente o no, de alguien que yo haya visto tener esa actitud en una situación parecida. ¿Eh? ¿Se entiende? Y Totalmente. bien. Ujú. ¿Te cuento alguna más? ¿Alguna estrategia más? Esa Sí que situación, quiero que no también ¿vale? tenía otra cosa Y aquí como que hago un decirte, se inciso me ha olvidado, así y que volvemos a la estrategia, ¿vale? ya me acuerdo, que es La muy estrategia es parecida la de esta ver un última referente, ahora lo vemos. estrategia Hago a un inciso. cosas, a un Anaí, trabajo del si yo te actor que a pregunto veces qué es se lo hace esa contrario del miedo, ese ¿tú referente, qué me ese dirías? imaginarse y luego No cuando hay una ocurre respuesta de correcta verdad o incorrecta, en tú set, lánzate. es real, no impostado, porque recurres a entonces me ha recordado mucho y digo: "Ay, qué interesante". En Danos esa línea, esta sí, mira, esta ya no viene sí, iba a tanto decir de la la valentía, psicología pero eso es lo típico. conductual-cognitiva como las anteriores, Pero sino bueno, que la viene valentía a más veces es un poco de inconsciencia, es de ser osado, del en modelo plan terapéutico en el que yo me muevo más actualmente, que es el que está basado en el claro, trauma ella no es y la teoría del valiente, ella apego. es De la que no imprudente, vamos a hablar porque, inocente. Yo creo en que la fin, nos inocencia, ¿no? perdemos ¿Podría ser? ya, tal, pero básicamente Eso, la estrategia viene de bueno, sí. imaginar. Ninguna de esas cosas es lo contrario del miedo. Lo Yo contrario tengo del una miedo es situación que me da la miedo. Antes hemos seguridad. dicho el self y las partes Que decía Que emocionales. me Bueno, las partes gusta. emocionales Jean Paul Sartre, frecuentemente el gran son filósofo partes francés, ¿verdad? un poco más infantiles que mi self. Digamos que mi self es la parte de mí que ha evolucionado con una coherencia cronológica en tanto a la edad que yo tengo. Pero las partes defensivas, las partes emocionales, no. Muchas de ellas se han quedado pilladas en el momento en el que pasó algo. Es por esa razón por la que si a mí de pequeño me mordió un perro y me dio mucho miedo y me traumatizó aquello y no sé qué, y esto me pasó con 5 años, Miedo. pues si eso no No, está hombre. trabajado, con 35 puedo tener la misma respuesta desproporcionada ante la visión de un perrillo, No la De hecho, por porque eso la muchas parte que se veces encarga de seguirán eso, vivos, porque no es tienen que tenga ese 5 miedo. años, pero en Hasta que cualquier caso dicen: tiene "Aquí". connotaciones infantiles.
¿Se entiende esto? Ujú. Bien, bueno, pues entonces desde ese punto de vista yo me voy a la situación temida y me imagino a mi niño interior, que soy yo, o sea, yo, lo que yo recuerdo de mí de niño, ¿vale? Ahí pasan cosas muy interesantes cuando hacemos este ejercicio en terapia. A veces el niño tiene ropa sucia, está despeinado, está triste, eh, porque nunca lo hemos mirado. Desde que soy adulto nunca me paré a mirarlo, ¿no? Y está abandonado. Claro, y entonces el niño está abandonado y el cerebro me lo cuenta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo Esta visualizo terapia no se puede hacer tú solo, qué ¿no? hay Lo tienes que hacer insolventable en esta guiado. vida. Claro. Bueno, esta herramienta que yo voy a dar la puedes hacer tú solo. Vale. Lo que es el marco terapéutico, sí, No. eso Vale, vale. hace falta manejo. Vale. En cualquier caso, yo veo a mi niño interior teniéndole miedo a esa cosa. Y entonces me imagino a mí mismo de adulto ayudando a ese niño a resolver esas circunstancias. De alguna manera me comporto como el adulto que a lo mejor no tuve. Qué bonito, ¿eh? Esto toca, Toca, ¿eh? toca. Esto toca, solo contarlo ya Sí, remueve, sí, ¿verdad? sí, sí, Este es sí. el punto. Entonces, yo como adulto lo visualizo, me pongo a la altura del niño, como si fuera un niño de verdad. Me pongo a la altura del niño, lo miro, le pregunto qué le pasa, a qué le tiene miedo, por qué, dónde aprendió eso. Y le digo que hoy para esto estoy yo. Otras veces no sé, pero hoy para esto estoy yo aquí y te voy a ayudar y lo vamos a hacer de esta manera. Así que mi self, mi parte adulta, le relata y le enseña al niño cómo se hace eso. Y hasta que yo no veo al niño haciéndolo, no paro de visualizar. Y así varias veces hasta que se integre. ¿Bien? Esta es una. Otra, dentro de esta misma línea, esto parece una tontería, pero solo lo parece, no lo es para nada. Darle un abrazo al niño. Mira, hace poco hice un ejercicio con un paciente que resultaba que le había pasado una cosa muy complicada en el trabajo y tal, y él ya habíamos generado un lugar seguro, em, y normalmente su niño interior estaba en ese lugar seguro. Él siempre que quería visitar a su niño interior se iba allí y él estaba allí, ¿vale? Pero ¿Dónde desde que le vas? pasó esto en el trabajo, su niño interior no lo veía. Y yo le dije, wow, ¿y cómo es posible que se haya ido? El cerebro está haciendo de las suyas por sí solo, ¿no? Dice, bueno, es que eso es lo que yo hacía de pequeño, cuando me pasaba algo tan malo como lo que me ha pasado ahora, yo me escondía y me podía pasar horas escondido. Digo, ¿y dónde te escondías? Detrás de no sé dónde. Digo, vamos al lugar seguro, a ver. ¿Sabes dónde estaba el niño? Detrás de ese no sé dónde. Qué Qué fuerte. fuerte. Y, Y yo y eso como terapeuta no lo manejo, yo solo guío. Eso pasa en el cerebro de la persona solo. Estaba allí, le dio la mano, digo, como adulto, darle la mano, no quería salir. Estaba atemorizado por esa cosa que había pasado, ¿no? Bueno, tuvimos que hacer un poquito de trabajo y en una de esas el niño ya quiso salir. ¿Y entonces qué pasó? Estrategia. Yo como adulto le doy un abrazo al niño. Le doy un abrazo y simplemente le digo, tranquilo, es normal lo que estás sintiendo. Porque esta es otra. Como el miedo tiene tan mala prensa, no nos permitimos totalmente. sentirlo. Y como no nos permitimos sentirlo, ya sabes lo que pasa. Sí Pienso, que siento, quiero actúo. que me... Antes de También sentir he tenía otra cosa pensado. como que Cuando decirte, no se me ha permito olvidado, lo así que que ahora pasa me aquí arriba la... o aquí en el Ya me centro, acuerdo, que es muy parecida esta última eso viene como estrategia fuerza. a Así que cosas, una de las a un estrategias trabajo para del actor que a que veces el se miedo no hace esa, crezca esa, no es ese negarlo, referente, sino es imaginarse y aceptarlo, luego cuando resolverlo desde ocurre la de difusión verdad en set cognitiva, con es el real, adulto, no con la impostado, exposición, porque pero recurres aceptarlo y a... resolverlo. Así que Entonces me cuando ha yo le doy un recordado mucho, digo, abrazo al ay, qué niño interior, interesante. lo que le estoy diciendo al niño es, valido lo que ¿Dónde estás se está? sintiendo, tienes derecho, aunque tengamos 40 años, a sentir este miedo y lo vamos a resolver juntos. Y le doy un abrazo y se lo cuento de esa manera. La mayoría de gente llora Es cuando que se te iba a echa, decir, cuando digo, hace esto, es que tienen que que es llorar. Yo el que está lloraría, basado en el estoy a punto trauma. de llorar ahora. ¿Y por qué pasa eso? Porque debajo del miedo frecuentemente lo que hay es tristeza. Porque no me siento suficiente. Porque no me enseñaron a conformarme, no me enseñaron a quererme desde lo que soy, sino desde lo que hago. Y cuando todo lo que hago resulta que no es suficientemente elevado, me pongo triste. Y desde esa tristeza muta el miedo y por eso me da miedo situaciones donde hay una autoridad presente, entrevistas de trabajo, jefes, lo que sea, pareja, no sé cuánto, ¿no? Y por eso nos sometemos a circunstancias. Porque no nos enseñaron a abrazar el miedo y a, en fin, a gestionarlo, vaya. ¿Vale? Es Y me dio que mucho miedo y me me traumatizó aquello y no sé qué. súper Yo, encanta y esto cada me vez pasó con que 5 vienes y años, pues nos si eso no está hablas. trabajado, con Me 35 quedo puedo embobada tener la misma escuchándote, pensando, respuesta relacionando, desproporcionada ante la entendiendo. visión de un perrillo, porque la Eh, parte, como tip, frecuentemente debajo de... Y esto pasa con el miedo, pero también pasa sobre todo con la ira. Ujú. Debajo de la ira suele haber tristeza y miedo, y debajo del miedo suele haber tristeza.
¿vale? A veces debajo del miedo O también sea, que hay ira que no fue puede expresada. haber Hay una... hay Hay capas, ¿vale? capas. Pero sí, cuando tú abrazas al niño interior, lo que sale normalmente es la tristeza, ¿vale? Está Es que no, bueno, despeinado, está tengo que, triste. pero me encanta Esto hay que terminar. asimilarlo. Esto hay que Porque asimilarlo y no nunca quiero lo hemos además que mirado. te Desde que vayas, soy pero adulto nunca me paré a hay que mirarlo, ¿no? Y finalizar. está Me abandonado. encanta ver. Claro, y entonces el niño está Lo voy a abandonado terminar aquí, y el tengo, cerebro me se lo me han quedado cuenta, un ¿no? montón de preguntas fuera, Pero no bueno, en pasa cualquier nada. caso, yo visualizo, Volverás. Y quiero terminar con claro. este abrazo, Bueno, esta ¿no? herramienta que yo voy a dar Este la tip puedes hacer de, tú bueno, solo. tip no, esta estrategia de Abraza a tu niño interior, no, acompáñalo en lo que vale, vea mal. vale. Y además, Complejo. bueno, vamos a llorar En todos cualquier caso, cuando nos yo veo a mi abracemos niño interior a nuestras teniéndole miedo a esa versiones. cosa. Y entonces me Mm, imagino a mí mismo de Parece un poco tonto lo adulto que te voy a preguntar, pero bueno, es nuestra ayudando a ese pregunta niño a final. resolver esa Ya la has circunstancia. contestado, pero es De que te lo alguna tengo que manera me preguntar otra comporto vez. como el adulto que a lo mejor no ¿Tú tuve. cómo consideras que has aportado a tu sociedad, a tu comunidad, a Esto toca, tus ¿eh? Esto toca, solo contarlo ya remueve, consultantes? No ¿verdad? sé cómo los Este es el llamas punto. tú. Entonces, a las personas que clientes, pacientes, cliente parece más aséptico, más neutro, por aquello de no patologizar la vida de nadie, ¿no? Ahí va. Que, bueno, Le pues pregunto qué le ¿cómo pasa, consideras a tú qué le que tiene miedo, por qué, que has dónde aportado aprendió eso. al Y le mundo? digo que, pues mira, buena pregunta, ¿no? La cosa es que yo creo que los psicólogos somos como uno de los últimos adalides del acompañamiento en el sufrimiento, o por lo menos los más actuales, ¿no? Eh, Piensa que venimos de sociedades, aquello que se llaman las religiones anímicas, ¿no? Creíamos en el sol, la luna, el viento, la tormenta, todo esto, ¿no? Y entonces allí había curanderos, chamanes, no sé cuánto, ¿no? Luego pasamos a religiones politeístas y entonces estaban los oráculos y el concilio de los sabios y todas estas cosas. Luego pasamos a religiones monoteístas y ahí aparecieron los sacerdotes y otro tipo de figuras religiosas. Y a partir del siglo XVIII dejamos de creer en este tipo de cosas, o mayoritariamente. Empezamos a creer en la ciencia y más todavía después de la revolución industrial. Es decir, hoy nos movemos en un mundo científico y tecnológico. Así que aquellos chamanes, curanderos, sabios, no sé qué, no sé cuánto, pues lo hemos vestido de ciencia y nos llamamos psicólogos. Así que Sí. somos los acompañantes, lo que ya hicieron otros tanto antes que nosotros en otros formatos de sociedad, hoy lo hacemos nosotros desde la ciencia y no desde el acompañamiento, desde lo científico, ¿no? Y bien, y creo que aportamos esto, ¿no? Cuando yo siempre pienso que cuando consigues que alguien esté un poquito mejor, aledañamente los de su alrededor también están un poquito ¿Te mejor. traes en Y ese muchas dónde? personas que están bien a lo mejor Qué hacen un mundo fuerte. mejor. Bueno, me gusta Y, pensar y eso. El terapeuta no lo sí, manejo, yo yo solo creo que guío. sí, Eso el que pasa en el está cerebro de la bien persona solo. no Estaba allí, lo sé decir finamente y está le dio feo, la pero mano, bueno, digo, que como no adulto, darle la mano. No. se- El sufrimiento son como las ondas del agua. El sufrimiento genera sufrimiento, la felicidad también se contagia, genera felicidad. efectivamente, tú lo has dicho mucho más Aportamos esto, bonito. creo. O lo intentamos. Doy un abrazo al Pues niño. seguir, Le doy un abrazo y simplemente le digo, tranquilo, es seguir ahí normal lo que estás como sintiendo. chamán Porque del está... siglo XXI. Correcto, sí, sí, sí. Me gusta. En un apocalipsis yo me pondría la piel del oso y sería el báculo y sería un chamán. ¿Te imaginas? Bueno. Sentiría La pensado. próxima vez Cuando no que vengas permito para lo que hacerte pasa la aquí foto arriba o de aquí en portada, vienes el vestido con báculo y la tu... piel de oso. Así que Último una de las pulso. estrategias para Así, rápido, que el miedo no El crezca miedo es no es adictivo. negarlo. Sí, no. Quiero decirte, cualquier cosa que se piensa o se siente mucho acaba generando una dinámica de condicionamiento. Entonces, no es que sea adictivo, pero si está muy condicionado, mi sistema interno va a tender a sentirlo mucho y por muchas cosas. Miedo Y y no. lo vamos a resolver juntos. Y este Y le doy un abrazo y se miedo lo cuento que de esa nos da a manera. decir que La no, mayoría ¿por de qué? gente Así llora como yo sé que esto puede cuando ser se más echa, amplio, pero cuando ¿por hace qué esto. nos da miedo decir que no? Sí, Estoy mira, a esta es punto una de llorar cuestión ahora. evolutiva. Decíamos antes que somos seres gregarios, seres sociales. Entonces, una de las peores cosas que nos podían pasar hace 500.000 años era que nos expulsaran de la tribu. Con lo cual siempre nos hemos propuesto buscar la conformidad del grupo. Entonces, que nos digan algo que no, puede ser que suscite la disconformidad del grupo. En tiempos pretéritos eso podía ser que me expulsara. Así que la naturaleza blindó esto con un miedo innato al juicio y la crítica, o a yo decir que no o que me digan que no, no vaya a ser que esto genere disconformidad por parte del grupo. Me rechace, ¿no? Correcto. ¿Y por qué soñamos con cosas cosas que nos dan miedo, pero que ya no existen en nuestra vida o que nunca han existido incluso? ¿Por qué soñamos con esto? Sobre todo cuando algo que nos ha dado miedo es que Como tip, no existe. frecuente. Sí, bueno, el cerebro, digamos que tiene mecanismos innatos para intentar asimilar cosas que nos han pasado. Entonces, muchas veces cuando de forma consciente no he digerido O sea, que cierta cosa que me ha dado puede miedo, haber el cerebro lo intenta hacer a través de los sueños. Si lo consigue,
pues es aquello de que tengo un par de noches seguidas a lo mejor un sueño no sé qué y luego ya se acabó. Entonces el Es sueño que no, integró aquella bueno, información. tengo Si que, no, pero me encanta y esto terminar. es típico Esto del hay que estrés asimilarlo y no quiero postraumático, además que te vayas, se pero queda en forma de hay que pesadillas, de terrores finalizar. nocturnos o Me de sueños encanta ver. recurrentes, Eso es porque se algo quedó no, pillado. no digerido. Pregunta Claro, fuera, entonces el no sueño pasa nada. puede traérnoslo para digerirlo y si no Volverás. puede Y traérnoslo quiero terminar con este para abrazo, recordarnos que ¿no? sigue ahí, que hay que Este trabajarlo. tip de, ay, qué interesante. Claro, Interesante. Además, eso yo siempre digo, no, esto está. claro. Vale, bueno, me lo apunto la próxima vez que tal. Que me Nuestras invento. versiones. ¿Nos puede hacer un miedo enfermar físicamente de verdad? Los Ya trastornos la has somáticos contestado, pero es que y en te lo su tengo que versión más preguntar otra extrema vez. los de los trastornos de conversión. ¿Cómo Hay consideras personas que que has pierden la aportado a movilidad tu de las sociedad, a piernas tu sin que les pase comunidad, nada en los a nervios de las tu... piernas ¿En serio? o que se quedan ciegos Consultantes, no sé cómo los llamas puntualmente tú. porque, no sé, el nervio de la visión quedó inoperante y esto es porque hay pulsiones emocionales internas tan poderosas que generan Ahí va. síntomas físicos. Bueno, pues Lo más moderado, ¿cómo digamos, consideras sería tú la que has, somatización y todas la hemos vivido en un momento dado. qué has aportado No sé, hay gente, uy, al se me está mundo? cayendo más el pelo últimamente, uy, me ha salido una urticaria, uy, me duele, llevo una semana que me duele la espalda y no es por contractura, es por carga, ¿no? Ese tipo de cosas, son somatizaciones cotidianas. Y de ahí hacia adelante, pues sí, insisto, el trastorno somático es la persona que vive con dolencia física, pero vas al médico y te dice, todas las pruebas salen bien. Y es por esto. Pero no solo el miedo, ¿eh? Todas las emociones pueden generar dolencias somáticas. Incluso la alegría. La somatización, la alegría en exceso me puede llevar a situaciones de riesgo. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, el trastorno bipolar va de que hay fases de mucha alegría y fases de mucha tristeza. La fase de mucha alegría lo llamamos la fase maníaca o hipomaníaca. Y ahí se llevan a cabo conductas de riesgo sí, que pueden generar problemas al cuerpo. ¿Bien? O estados de mucho entusiasmo puede hacer, por ejemplo, si esto pasa en los niños, a Así veces están que tan entusiasmados que vomitan. porque, porque no aguantan todo lo que hay ahí, ¿no? Y es por alegría, es por entusiasmo, es por... ¿no? Esto es, ¿vale? La somatización, en definitiva, y por concluir esta pregunta, es cuando el cuerpo habla lo que la mente está callando. Así que si estoy somatizando es porque el cuerpo a través de las emociones me está diciendo algo. Escuchémoslo y vayamos para adelante con lo que nos está diciendo, porque si no va a seguir diciéndolo hasta que desarrollemos una enfermedad crónica. Me voy a quedar con esto porque me ha parecido como súper, como el piano. Sufrimiento Esto, son sí. sufrimiento no sé genera cómo darte las sufrimiento, gracias una la vez felicidad también más se contagia, genera por felicidad. todo lo que... Mm. Bueno, es que nos has Aportamos esto, dicho... creo. Es que o me lo quiero quedar con intentamos. tantas cosas que no las puedo resumir, pero bueno, abraza, escucha, abraza a tu niño, escucha las emociones, ve con Correcto, seguridad sí, a sí, pesar sí. del miedo, Exponte, exponte, conversa contigo mismo, discútete tu claro, ponle un pensamiento. nombre a... Eso es. Yo todavía estoy pensando qué nombre me pondría. Me salen cosas raras que no me gustan, pero bueno, mejor, ¿no? Que tenga un nombre que no me entusiasme. En ausencia de nombre siempre Último puede ser la pulso. mente. Así, la mente. La mente me está diciendo esto y ya saldrá el nombre. La mente. Sí, ya saldrá. Sí, no. A Quiero lo mejor decirte, me tiro más cualquier como por cosa que se fobia. piensa o se siente mucho, Lo acaba junto generando por ahí. Bueno, mis cosas. que sea adictivo, Gracias pero si también a está muy vosotros por condicionado, mi seguirnos, sistema interno va a tender a sentirlo por mucho y pedirnos por que muchas vuelva cosas. siempre Alfonso, por vernos, por querer aprender y entender y no tenerle miedo al miedo. Vamos a Sí, mira, esta seguir es una cuestión evolutiva. sumando Decíamos antes que conocimiento somos para seres avanzar en gregarios, seres salud. sociales. Nos Entonces, una de vemos las en el peores cosas que próximo nos podían episodio pasar de hace Fórmula Inesa. 500.000 Hasta la años próxima. era que nos expulsaran de la tribu. Con lo cual siempre nos hemos propuesto buscar la conformidad del grupo. Entonces, que nos digan algo que no, puede ser que suscite la disconformidad del grupo. En tiempos pretéritos eso podía ser que me expulsara. Así que la naturaleza blindó esto con un miedo innato al juicio y la crítica, o a yo decir que no o que me digan que no, no vaya a ser que esto genere disconformidad por parte del grupo. Me rechace, ¿no? Correcto. ¿Y por qué soñamos con cosas que nos dan miedo, pero que ya no existen en nuestra vida o que nunca han existido incluso? ¿O por qué soñamos con esto? Sobre todo cuando algo que nos ha dado miedo es que no existe. Sí, bueno, el cerebro, digamos que tiene mecanismos innatos para intentar asimilar cosas que nos han pasado. Entonces, muchas veces cuando de forma consciente no he digerido cierta cosa que me ha dado miedo, el cerebro lo intenta hacer a través de los sueños. Si lo consigue, pues es aquello de que tengo un par de noches seguidas a lo mejor un sueño no sé qué y luego ya se acabó. Entonces el sueño integró aquella información. Si no,
y esto es típico del estrés postraumático, se queda en forma de pesadillas, de terrores nocturnos o de sueños recurrentes. Eso es Porque se algo quedó pillado. no digerido. Claro, entonces el sueño puede traérnoslo para digerirlo y si no puede, puede traérnoslo para recordarnos que sigue ahí, que hay que trabajarlo. Ay, qué interesante. Claro. Interesante. Además, eso yo siempre digo, no, esto está. Claro. Vale, bueno, me lo apunto la próxima vez, ¿qué tal? Ya me viene esto. ¿Nos puede hacer un miedo enfermar físicamente de verdad? Los trastornos somáticos y en su versión más extrema los de los trastornos de conversión. Hay personas que pierden la movilidad en las piernas sin que les pase nada en los nervios de las piernas ¿En serio? o que se quedan ciegos puntualmente porque, no sé, el nervio de la visión quedó inoperante y esto es porque hay pulsiones emocionales internas tan poderosas que generan síntomas físicos. Lo más moderado, digamos, sería la somatización y todas la hemos vivido en un momento dado. No sé, hay gente, uy, se me está cayendo más el pelo últimamente, uy, me ha salido una urticaria, uy, me duele, llevo una semana que me duele la espalda y no es por contractura, es por carga, ¿no? Ese tipo de cosas, son somatizaciones cotidianas. Y de ahí hacia adelante, pues sí, insisto, el trastorno somático es la persona que vive con dolencia física, pero vas al médico y te dice, todas las pruebas salen bien. Y es por esto. Pero no solo el miedo, ¿eh? Todas las emociones pueden generar dolencias somáticas. Incluso la alegría. La somatización, la alegría en exceso me puede llevar a situaciones de riesgo. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, el trastorno bipolar va de que hay fases de mucha alegría y fases de mucha tristeza. La fase de mucha alegría lo llamamos la fase maníaca o hipomaníaca. Y ahí se llevan a cabo conductas de riesgo sí, que pueden generar problemas al cuerpo. ¿Bien? O estados de mucho entusiasmo puede hacer, por ejemplo, si esto pasa en los niños, a veces están tan entusiasmados que vomitan. porque, porque no aguantan todo lo que hay ahí, ¿no? Y es por alegría, es por entusiasmo, es por... ¿no? Esto es, ¿vale? La somatización, en definitiva, y por concluir esta pregunta, es cuando el cuerpo habla lo que la mente está callando. Así que si estoy somatizando es porque el cuerpo a través de las emociones me está diciendo algo. Escuchémoslo y vayamos para adelante con lo que nos está diciendo, porque si no va a seguir diciéndolo hasta que desarrollemos una enfermedad crónica. Me voy a quedar con esto porque me ha parecido como súper, como el piano. Dudum. Esto, Sí. no sé cómo darte las gracias una vez más por todo lo que, bueno, es que nos has dicho, es que me quiero quedar con tantas cosas que no las puedo resumir, pero bueno, escucha, abraza a tu niño, escucha las emociones, ve con seguridad a pesar del miedo, Exponte, exponte. conversa contigo mismo, discútete tu Claro, ponle un pensamiento. nombre a... Eso es. Yo todavía estoy pensando qué nombre me pondría. Está todo, me salen cosas raras que no me gustan, pero bueno, mejor, ¿no? Que tenga un nombre que no me entusiasme. En ausencia de nombre siempre puede ser la mente. La mente, La mente me está diciendo esto y ya saldrá el nombre. la mente, sí, ya saldrá. A lo mejor me tiro más como por fobia. Lo junto por ahí. Bueno, mis cosas. Gracias también a vosotros por seguirnos, por pedirnos que vuelva siempre Alfonso, por vernos, por querer aprender y entender y no tenerle miedo al miedo. Vamos a seguir sumando conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio de Fórmula N Salud. Hasta la próxima.